Millonario ve a un niño en la calle usando un collar idéntico al de su hija desaparecida. Al preguntarle al niño dónde consiguió ese collar, queda en shock con la respuesta. El sol ya se estaba metiendo cuando Fernando Valdés, con el rostro desencajado y el corazón hecho pedazos, caminaba como loco por el parque. Tenía el traje arrugado, la corbata floja y los ojos rojos de tanto llorar. Desde la noche anterior no había dormido ni un segundo. Su hija Renata, de apenas 8 años, había desaparecido saliendo de la escuela. Nadie la había visto. Nadie sabía nada. Y él, con toda su fortuna, sus choferes, sus cámaras de seguridad y sus contactos, no podía encontrarla. Llevaba en el pecho el collar que Renata le había regalado meses antes, un dije en forma de estrella con una piedrita azul en el centro, igual al que ella llevaba siempre. Era algo que compartían los dos, una forma de decir, aquí estoy, sin palabras. Lo usaban todo el tiempo, hasta dormidos. Fernando caminaba sin rumbo, con la esperanza tonta de que de alguna forma Renata estuviera por ahí, tal vez escondida, tal vez jugando, tal vez todo esto era un malentendido horrible. Lo dudaba, claro, pero su corazón se negaba a rendirse. En eso estaba, cuando al pasar cerca de los juegos, se detuvo en seco. Un niño de unos 11 años, flaquito, con una camiseta de fútbol y unos tenis gastados, estaba sentado en una banca comiéndose una paleta de limón. No tenía nada de raro, salvo por un detalle que hizo que Fernando sintiera que el aire se le iba del cuerpo. El niño llevaba un collar, el mismo collar, idéntico. El dije de estrella, la piedrita azul, la misma forma, el mismo brillo. Era imposible confundirlo. Fernando se quedó mirándolo desde lejos, paralizado. Luego se acercó, sin saber muy bien qué iba a decir. «Oye, muchacho», dijo al fin, intentando sonar calmado. «Ese collar, ¿de dónde lo sacaste?» El niño lo miró con desconfianza, pero no pareció asustarse. Se limpió la boca con la mano y contestó tranquilo. «Me lo dio la niña que vive en mi casa». Fernando sintió que el estómago se le hacía nudo. Dio un paso más cerca. «¿Qué niña?» «Una que llegó ayer», respondió el niño como si fuera lo más normal del mundo. Estaba toda sucia y llorando. Mi mamá la metió a la casa y le dio de comer. Ya después ella me dio el collar. Dijo que no quería perderlo. Fernando tragó saliva. Le costaba pensar. Lo miró bien, con los ojos clavados en el collar. ¿Cómo se llama esa niña? Renata. Fernando. Soltó un sonido que no fue ni palabra ni grito. Sintió que las piernas le temblaban. El mundo se le movía alrededor. Agarró el banco para no caerse. El niño lo miró preocupado. ¿Está bien, señor? Fernando no respondió. Solo respiraba como si le faltara el aire. Su hija estaba viva. Y estaba en casa de este niño. No podía creerlo. Pero tenía que ver. Tenía que comprobarlo con sus propios ojos. «¿Dónde está tu casa?», preguntó, tratando de no gritar. El niño dudó por un segundo. «¿Va a hacerle daño?» «Claro que no», gritó Fernando sin poder contenerse. «Es mi hija». El niño abrió los ojos como plato. «¿Neta?», Fernando asintió con fuerza. El niño se quedó pensando y luego se levantó. «Sígame», y empezaron a caminar. Fernando iba detrás de él, temblando. Por fin, después de todo el horror, del miedo, de las preguntas sin respuesta, de los noticieros, de la policía inútil, de los cientos de llamadas, por fin había una pista real, y venía de un niño cualquiera, en una tarde, cualquiera, en un parque cualquiera. Mientras caminaban, Fernando lo observaba de reojo. El niño hablaba solo, como si no pudiera quedarse callado. Le contaba que su mamá vendía en el mercado, que él cuidaba a los perros de la vecindad, que a veces no tenían para comer, pero su mamá era chida y nunca los dejaba solos. Dijo que Renata no hablaba mucho, que al principio solo lloraba, y que hasta hoy en la mañana les dijo cómo se llamaba y quién era su papá. Fernando no podía pensar en otra cosa, que no fuera verla, tocarla, abrazarla, escucharla decirle «papá», pero al mismo tiempo tenía miedo. ¿Y si no era ella? ¿Y si era solo una coincidencia? ¿Y si se equivocaba y ese collar lo tenía otra niña? No podía soportar otra decepción. El niño lo sacó de sus pensamientos. «Ya casi llegamos», dijo. «Es por aquí». Entraron a una colonia con calles angostas, grafitis en las paredes y postes con cables colgando. Todo se sentía ajeno al mundo de Fernando. Él nunca había estado en un lugar así, ni siquiera sabía que existían esas casas tan chiquitas, pero no le importaba. Solo quería llegar. Subieron por una callecita en curva, y luego el niño señaló una puerta de lámina medio oxidada. «Ahí vivimos». «¿Le digo a mi mamá?» Fernando no respondió.
Se adelantó y tocó con fuerza. Escuchó ruidos adentro. Una voz de mujer preguntando quién era. El niño gritó desde atrás. «¡Ma! ¡Es el papá de la niña!». Fernando no podía con la espera. La puerta se abrió y ahí estaba ella. Una mujer de unos 30 y tantos, con el cabello recogido, sudada, con las manos manchadas de masa. Tenía una mirada fuerte, pero cansada. Lo miró directo a los ojos. Y Fernando se congeló. No podía ser. Esa mujer no era una desconocida. Era Mariana, su exnovia. La única mujer que de verdad había querido antes de casarse. La misma a la que no había vuelto a ver en casi una década. La misma que había desaparecido de su vida de la noche a la mañana, sin explicaciones. Y ahora estaba ahí, en una casa humilde, con su hija desaparecida dentro. Fernando sintió que el mundo se detenía, y lo que estaba a punto de descubrir no lo iba a dejar respirar. Fernando se quedó paralizado. No supo si dar un paso más o salir corriendo. Mariana estaba frente a él, igual que antes, pero distinta a la vez. No llevaba maquillaje. Traía una blusa manchada de masa y el pelo todo alborotado, pero en sus ojos seguía ese brillo que él nunca pudo olvidar. Ella también lo reconoció al instante. No hubo dudas. No hubo preguntas. Solo un silencio que lo dijo todo. El niño, Samuel, los miraba a los dos sin entender nada. «¿Fernando?», dijo Mariana, como si el nombre le costara trabajo. Él no respondió. Solo miraba la puerta detrás de ella, con el corazón a punto de salirse del pecho. «¿Dónde está mi hija?». Mariana tragó saliva. Se hizo a un lado y abrió la puerta de par en par. «Pasa». Fernando entró como si no tocara el suelo. La casa era pequeña, con muebles viejos, olor a comida recién hecha y paredes llenas de dibujos de niño. Había una tele prendida en bajo volumen con caricaturas, un ventilador que daba vueltas lento, y en la esquina del cuarto principal, una camita improvisada con cobijas dobladas. Ahí, acostada, con la cara hacia la pared, estaba Renata. Fernando se acercó despacio, sin poder dejar de mirarla. Cada paso era como si caminara dentro de un sueño. Cuando por fin llegó a su lado, se hincó junto a la cama. «Renata, soy yo, soy papá». Ella no se volteó. Su cuerpo se tensó, como si no supiera qué hacer. Luego, muy despacito, giró la cabeza. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Tenía la carita sucia y el cabello enredado, pero era ella. Sin duda era ella. Fernando le tocó la mejilla con cuidado, con miedo. Ella lo miró en silencio. Luego se incorporó un poco y lo abrazó, flojito, con duda. No fue el abrazo fuerte que él esperaba. Fue como si aún no estuviera segura. «Todo está bien ya», dijo él con la voz quebrada. «Ya estoy aquí, ya estás conmigo». La niña no dijo nada. Solo apoyó la cabeza en su pecho. Fernando cerró los ojos con fuerza. No podía creerlo. La tenía otra vez entre sus brazos. Mariana los observaba desde la puerta. No se movía, no decía nada. Solo los miraba, con una expresión que no era ni tristeza ni alegría. Era algo más complicado. Después de un rato, Renata se quedó dormida. Fernando se levantó y salió al patio con Mariana. Samuel seguía en la sala, jugando con un cochecito. «¿Cómo pasó esto?», preguntó Fernando sin rodeos. «¿Dónde la encontraste?». Mariana se recargó en la pared. Se cruzó de brazos, como si se estuviera protegiendo de algo que no podía ver. «Ayer venía del mercado. Me paré en el parque un ratito porque me dolían los pies. Y ahí estaba ella, sentada en una banquita, sucia, temblando, con la cara llena de tierra. No decía nada, solo miraba el suelo. ¿Nadie más la vio? No lo sé. No había mucha gente. Me acerqué, le pregunté si estaba perdida, pero no hablaba, solo se me quedó viendo. Entonces le ofrecí agua. La ayudé a levantarse y la traje conmigo. No sabía qué hacer. Pensé en llamar a la policía, pero no quería asustarla más». Fernando resopló. Se pasó la mano por el rostro, como si necesitara despertarse. «¿Y cuándo supiste que era mi hija?». «Hasta hoy, por la mañana. Le preparé desayuno. Se lo comió callada. Luego sacó el collar del bolsillo de su chamarra. Se lo dio a Samuel. Dijo que no quería perderlo. Entonces, me lo enseñó. Yo lo reconocí». «¿Cómo lo ibas a reconocer?». Mariana lo miró directo, a los ojos. «Porque tú tenías uno igual. Porque ella tiene tu cara. Y porque dijo tu nombre». Fernando se quedó callado. Lo que más lo sacudía no era el hecho de que Mariana tuviera a Renata. Era verla otra vez. Tenerla ahí. Ella, la mujer que había dejado de su vida como si nunca hubiera existido, de pronto era la que había cuidado a su hija. «¿Por qué no llamaste?», preguntó, sin esconder la rabia. «¿Por qué no me buscaste?». Quería hacerlo, pero tenía miedo. ¿Qué ibas a pensar?
¿Que yo me la robé? ¿Que la estaba escondiendo? Fernando no respondió. Mariana tenía razón. Eso mismo pensó cuando escuchó al niño en el parque, que tal vez alguien la tenía, que tal vez no la querían devolver. ¿Te acuerdas de mí?, dijo él, casi en un susurro que se convirtió en aire. Claro que me acuerdo. No se me ha olvidado nada. Se quedaron así, mirándose, con los años cayendo encima como piedras, todo lo que no se dijeron, todo lo que se quedó en el aire, todo eso estaba flotando entre ellos. Ahora, mezclado con el caos de la situación, Samuel se asomó por la puerta. «Ma, ya se durmió otra vez». Mariana asintió. «Gracias, hijo». Fernando miró al niño. Lo observó bien por primera vez. Tenía algo en la mirada que le resultaba familiar. No dijo nada, pero una duda rara le cruzó por la cabeza. Mariana lo notó, lo supo, lo sintió. «No pienses cosas que no son, Fernando», dijo sin que él preguntara nada. «¿Qué cosas? Tú sabes cuáles». Fernando apretó los dientes. Dio un paso hacia ella. «¿Ese niño es mío?» No, fue tajante, pero había algo en su voz que no cuadraba, algo que no estaba del todo cerrado. Fernando decidió no insistir. Todavía no. Ya había suficiente con lo que tenía encima. «Me la voy a llevar. Renata tiene que volver a casa». Mariana asintió, sin discutir. «Lo entiendo, pero ¿puedo verla de vez en cuando?» Fernando no dijo sí, pero tampoco dijo no. «Mañana voy a hablar con la policía. Tienen que saber que está bien. Y quiero saber qué fue lo que pasó de verdad. ¿Cómo se perdió? ¿Por qué nadie la vio? ¿Qué hacía sola?» Mariana bajó la mirada. Quería decir algo, pero se aguantó. Tal vez era miedo. Tal vez era que sabía más de lo que parecía. «Hay algo que deberías saber», dijo al fin. Fernando se quedó quieto. «Ayer, cuando la encontré, ella dijo algo. No la entendí muy bien en ese momento, pero hoy me volvió a decir lo mismo». «¿Qué?» «Que no quería volver a ver a la señora del coche blanco». Fernando se quedó en silencio. Su mente empezó a dar vueltas otra vez. El coche blanco, el transporte escolar que su cuñada Lorena había contratado, el mismo coche donde Renata se suponía que debía regresar a casa, pero nadie lo había visto. Nadie. Un escalofrío le recorrió la espalda, y en ese momento entendió que esto apenas estaba comenzando. Fernando se quedó parado en medio del patio, sin saber si salir corriendo a abrazar otra vez a su hija o voltear y exigirle a Mariana que le dijera todo lo que sabía. Tenía tantas cosas en la cabeza que sentía que le iba a explotar. Verla a ella después de tantos años, encontrar a su hija en su casa, y ahora esto, lo del coche blanco. Todo estaba mezclado, revuelto, como si de repente el pasado, el presente y lo que viene se le hubieran aventado encima al mismo tiempo. Mariana no lo miraba. Estaba apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y la cara como piedra. Fernando la recordaba distinta, más suave, más alegre. Ahora se veía dura, como si la vida la hubiera entrenado para aguantar golpes. «Quiero que me digas todo», dijo él, sin moverse. «No tengo nada más que decir», respondió ella, seria. «No me vengas con eso. Mi hija desapareció y apareció aquí. Eso no es casualidad». Mariana apretó los labios. «¿Tú crees que yo la busqué? ¿Que la traje a propósito?» Fernando la miró de frente. «No lo sé. Ya no sé qué pensar. Pues qué lástima, porque mientras tú pensabas, yo la estaba cuidando. Le di de comer, la limpié, la calmé. Cuando tú ni siquiera sabías dónde estaba, ella ya estaba a salvo, aquí conmigo». Eso le dolió a Fernando, pero no podía discutirlo. Era cierto. A veces la verdad pica aunque no quieras. «Perdón, no quise decirlo así». Mariana se quedó callada unos segundos. Luego bajó la mirada y suspiró. «Está muy asustada. No confía en nadie, ni siquiera en mí. Solo le saqué unas palabras porque Samuel estuvo con ella todo el día. Le ponía caricaturas, jugaban con los perros. Pero cuando hablaba de la señora del coche blanco, se le llenaban los ojos de miedo. Eso no lo finge. Una niña». Fernando se sentó en una silla de plástico, se agarró la cabeza con las dos manos, cerró los ojos. «Ese coche lo contrató mi cuñada, Lorena. Es de una empresa privada, según muy segura. Iban por Renata a la escuela todos los días. Ayer fue igual. Salió, pero nunca llegó a casa. Y nadie supo nada». Mariana lo miró raro. «¿Y la chofer?» «Desaparecida. No responde el teléfono. La empresa dice que se fue sin avisar, que no entienden qué pasó». Mariana lo pensó un momento. «¿Y no se te hace muy fácil todo eso? ¿A qué te refieres? ¿A que nadie sabe nada? Todos se lavan las manos, la señora del coche se esfuma, y tu cuñada es la que contrató todo». Fernando levantó la cabeza. La miró fijamente. «¿Qué estás diciendo?» «Nada.
pero no confío en la gente que se hace la buena todo el tiempo. Tu cuñada era así, ¿no? ¿Tú conociste a Lorena? Claro que la conocí. Era tu sombra. Donde tú ibas, ella iba. Siempre sonriente, siempre perfecta, pero con los ojos vacíos. Fernando bajó la mirada. Recordó cosas, detalles que había guardado sin querer, momentos que ahora se sentían distintos. Nunca me cayó bien, admitió Mariana. Desde la primera vez que la vi supe que no era real. Me daba esa vibra, como de persona que sabe más de lo que dice. Fernando se quedó callado. ¿Tú crees que ella tuvo algo que ver? No lo sé, pero sí creo que tú deberías dejar de pensar que todos están de tu lado solo porque te dicen que sí. El silencio los envolvió de nuevo. Un perro ladraba a lo lejos. Samuel jugaba con unas canicas en el piso. Todo parecía normal, pero el ambiente estaba tenso, pesado. ¿Te acuerdas de cuando íbamos al parque de Chapultepec y tú querías ganar siempre en las lanchitas? Dijo Mariana sin aviso, rompiendo el hielo. Fernando sonrió apenas. Y tú te enojabas porque yo no te dejaba remar. Siempre me querías dirigir, y tú siempre querías huir. Se miraron de nuevo, esta vez con otra cara. No como extraños, sino como quienes tienen una historia que nunca cerraron. Como dos personas que se quisieron, se perdieron, y no se explicaron nada. ¿Por qué te fuiste, Mariana?, preguntó Fernando, bajito. Ella tragó saliva, miró al cielo, luego lo miró a él. Porque me obligaron. ¿Quién? Ella dudó. Parecía que quería decirlo, pero algo se lo detenía. No importa ya. Claro que importa. Tú ya habías elegido a otra. No fue así. ¿No? No. ¿Y entonces por qué me dejaste de buscar? Fernando se quedó mudo. No tenía respuesta. Mariana negó con la cabeza. Veces los dos tuvimos miedo. Pero tú siempre fuiste el que podía haber dicho algo. Y no lo hiciste. Fernando no sabía si defenderse o callar. Optó por callar. ¿Te dolió?, preguntó ella. Mucho. A mí también. Se quedaron así, en silencio, con la historia encima. Una historia que todavía tenía muchas partes rotas. Fernando se levantó. Me la voy a llevar mañana. Esta noche quiero que duerma tranquila. Mariana asintió. ¿Te vas a quedar? Fernando dudó. Sí, está bien. Hay otra cama en el cuarto. De Samuel. No es gran cosa, pero tiene cobija limpia. Fernando sonrió. Gracias. Mariana volvió al cuarto de Renata. La arropó con cuidado. Le quitó los zapatitos. Le acarició la frente. Fernando la miraba desde la puerta. Algo dentro de él se revolvía. Verla así, cuidando a su hija como si fuera suya, era algo que no esperaba. Cuando Mariana salió, lo encontró aún ahí, parado. Yo no te la quité, dijo. Ella llegó sola. Yo solo hice lo que cualquiera con corazón haría. Fernando asintió. Lo sé, y te lo agradezco. Entonces no me odies. No puedo. Nunca pude. Mariana bajó la mirada. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Y se fue a acostar. Fernando se sentó en la cama de Samuel, que ya dormía. Miró el techo. Pensó en Renata, en Mariana, en el collar. Pensó en Lorena, en el coche blanco. Y también pensó en algo que no había querido pensar hasta ahora. ¿Y si Mariana le estaba ocultando algo más? Porque esa mirada tenía un secreto guardado. Y él iba a descubrirlo, tarde o temprano. Eran las 6:30 de la mañana, cuando Mariana empezó a moverse por la casa. No había dormido nada, pero tampoco lo necesitaba. Había pasado la noche vigilando a Renata, sentada en una silla junto a su colchón, esperando que no se despertara llorando como en la madrugada. La niña se movía mucho dormida, se retorcía, hacía ruiditos. En un momento gritó, bajito, como si estuviera viendo algo feo en sueños. Mariana se levantó de inmediato, le acarició la cabeza, le habló con calma. La niña volvió a respirar tranquila. Luego se quedó dormida de nuevo, agarrando una esquina de la almohada con las dos manos, como si fuera un salvavidas. Fernando tampoco había podido dormir. Se acostó en la cama de Samuel, con la cabeza llena de preguntas. Cerraba los ojos y los abría otra vez al minuto. Cada vez que pensaba que su hija estaba en esa misma casa, viva, tan cerca, sentía una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque estaba bien, dolor porque no sabía qué le habían hecho, y porque ella ya no era la misma. A las 7:30, Mariana preparó café, sin ruido. Se movía como un fantasma. No quería despertar a nadie. Fernando salió al patio en ese momento. Traía el cabello todo aplastado, los ojos hinchados. La vio, y Mariana le ofreció una taza sin decir nada. Gracias, dijo él, con la voz ronca. Tomaron café en silencio. Solo se oían los ruidos de la calle. Una señora barriendo, una camioneta con música de cumbia que vendía pan,
y un perro que no paraba de ladrar. Las 8, la puerta del cuarto se abrió. Mariana y Fernando voltearon al mismo tiempo. Renata estaba ahí, de pie, descalza, con la pijamita que Mariana le había prestado. Era una pijama vieja, con dibujos de unicornios ya casi borrados. Le quedaba grande. La niña tenía los ojos medio cerrados, como si no estuviera segura de dónde estaba. Mariana se acercó despacio. «Hola, mi amor. ¿Dormiste bien?» Renata asintió, sin hablar. Fernando se paró, rápido. No sabía si abrazarla o esperar. Ella lo miró. Fue una mirada larga, como si lo analizara, como si quisiera ver si era de verdad o no. Después de unos segundos, dio un pasito hacia él. Fernando no aguantó más. Se arrodilló, abrió los brazos. «Mi niña». Renata fue hacia él. Se dejó abrazar. Esta vez sí lo abrazó fuerte. Le rodeó el cuello con los brazos y escondió la cara en su hombro. Fernando apretó los ojos. No quería llorar, pero las lágrimas le salieron solas. «Te juro que ya no te voy a soltar, Renata. Nunca más». La niña no dijo nada. Solo se quedó ahí, callada, respirando rápido. Mariana los miraba desde la cocina. Tenía los ojos brillosos, pero se aguantó. Dio media vuelta y se metió a preparar algo de desayuno. No quería interrumpir ese momento. Después de unos minutos, Renata se sentó en la mesa junto a Samuel. El niño le hizo un dibujo de un perrito, y ella sonrió apenas. No hablaba mucho, pero ya no se escondía. Mariana le puso en el plato una tortilla con huevo, frijoles y un pedacito de plátano. Renata empezó a comer, lento, con la cabeza baja. «¿Cómo te sientes, hija?», preguntó Fernando, sentado frente a ella. «Bien», fue la primera palabra que le dijo directo desde que la encontró. «¿Te acuerdas de algo de ayer?», preguntó con cuidado. «¿Te acuerdas de lo que pasó?». Renata paró el tenedor. Pensó un rato. Luego dijo: «Me bajé del coche, pero no era el mismo». Fernando frunció el ceño. «¿Cómo que no era el mismo?». «El coche era blanco, pero era más grande. Y la señora no era la misma de siempre. Tenía lentes, oscuros. Me dijo que tú la habías mandado». Fernando sintió que el corazón se le detenía. Mariana dejó de mover la cuchara. «¿Y qué hiciste?». «Me subí. Pensé que era otra chofer, que tú habías cambiado de coche. Pero cuando íbamos por una calle que no conocía, me asusté. Y cuando ella se bajó en una tienda, yo abrí la puerta y corrí». Fernando se puso las manos en la cara. No podía creerlo. «¿Corriste sola?». «Sí. Corrí mucho. Y me escondí detrás de unos arbustos. Lloré. Luego me fui caminando. Hasta que ya no supe dónde estaba. Estaba oscuro. No sabía a quién pedirle ayuda. Tenía miedo. Y luego vi a la señora con la bolsa del mercado. Me miró y me dijo si estaba bien. Yo no sabía qué decir. Solo me paré y la seguí». Fernando miró a Mariana, con la garganta cerrada. «¿Y el collar?», preguntó él. Renata se lo tocó con los dedos. Mariana se lo había devuelto esa mañana. Pensé que si se lo daba a Samuel, él lo iba a cuidar. Me daba miedo perderlo otra vez. Fernando le agarró la mano. Se la besó. «Ese collar me salvó, porque sin él no te encontraba». Renata lo miró. «¿Estabas triste?». «Mucho. No tienes idea». Renata bajó la cabeza. Mariana la acarició suave en la espalda. «Ya estás aquí, y eso es lo único que importa», dijo Mariana. Fernando se quedó mirando a Mariana. Esa forma de hablarle, de calmarla, era como si fuera su mamá. Y no era celos ni nada, pero sí le revolvía algo, como si hubiera estado fuera de su propia vida por unos días, y otra persona hubiera ocupado su lugar. Renata terminó de comer y se fue con Samuel a jugar. Mariana y Fernando se quedaron en la cocina, solos. «¿Ya escuchaste?», dijo ella. No era la chofer de siempre. Alguien más la fue a recoger, y dijo que tú la habías mandado. Fernando se pasó las manos por la cara. «¿Y si fue Lorena? ¿La cuñada?». Ella contrató el servicio. Ella tenía acceso a toda esa información. Ella sabía los horarios, la escuela, todo. Mariana pensó un momento. «¿Le tienes confianza?». Fernando no contestó. «¿La quieres?». «No». «¿Confías en ella?». «No sé». «Entonces no seas tonto, Fernando. Si tú no confías en ella, ¿qué haces esperándote para averiguar la verdad?». Fernando la miró, serio. «Hoy mismo voy a hablar con ella. A ver qué dice. A ver cómo se comporta». Mariana asintió. «Ve, pero con cuidado». Fernando la miró con los ojos bien clavados. «Gracias por cuidar a mi hija. No fue un favor. Lo hice porque me nació». «Igual, gracias». Mariana se encogió de hombros. «Y ahora que ya la tienes, ¿qué vas a hacer?». «No lo sé». «¿Te la vas a llevar?». Fernando dudó. «Sí, pero me gustaría que la puedas ver cuando quiera». Mariana lo miró sin decir nada. Después sonrió. «Chiquito. Eso estaría bien». Fernando se acercó un poco más. «¿Y tú cómo estás?».
Yo estoy bien, haciendo lo que puedo. Siempre fuiste fuerte, siempre fingí que lo era. Fernando la miró un rato largo. No dijo nada más, solo le agarró la mano un segundo, apretándola suave. Luego la soltó y se fue a buscar a su hija. Mientras la casa volvía a llenarse de ruido con los juegos de los niños, Fernando sentía que algo dentro de él estaba empezando a moverse, como si una puerta se hubiera abierto, pero también sabía que lo que venía no iba a ser fácil, porque si Lorena había tenido algo que ver con la desaparición de Renata, eso iba mucho más allá de un malentendido. Fernando llegó a su casa antes del mediodía. Renata se había quedado con Mariana unas horas más, no porque él no quisiera llevársela ya, sino porque la niña se sentía más tranquila, ahí, jugando con Samuel. Él necesitaba tiempo para ir a hablar con Lorena, ver su cara, su reacción. Ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en su propia familia. Abrió la puerta de su departamento, y todo estaba igual que cuando salió corriendo el día anterior. El desayuno a medio servir, el jugo tirado en la mesa, una mochila chiquita en el suelo. Todo estaba congelado en ese instante en que se enteró que Renata no había llegado de la escuela. Apretó la mandíbula y caminó directo al estudio. Marcó a Lorena. 3 tonos, contestó. «Fernando, ¿dónde estás?» «He estado marcando toda la mañana. Encontré a Renata». Silencio. Ni un solo sonido por varios segundos. «¿Qué?» «Que encontré a mi hija. Está bien. Estaba en una casa humilde, en una colonia popular. Una mujer la ayudó. Renata estaba asustada, sucia, deshidratada, pero viva». Lorena no supo qué responder. Su tono cambió un poco. «Ay, bendito sea Dios. ¿Cómo es que...?» No la recogió la chofer de siempre. Una mujer distinta, con lentes oscuros, llegó en un coche blanco. Le dijo a Renata que yo la había mandado, y la niña se subió. Luego se bajó sola cuando se asustó. Corrió, se perdió, y terminó con esta mujer que la encontró. Lorena soltó una risa nerviosa. «¿Cómo que otra mujer? ¿Estás diciendo que alguien suplantó a la chofer?» «No lo sé, pero tú fuiste la que contrató ese servicio, ¿no?» «Sí, claro, pero yo... Fernando, yo no tengo nada que ver. ¿Estás segura?» «Claro que sí. ¿Qué me estás diciendo?» Fernando cerró los ojos un segundo. Ya conocía ese tono, el de la ofensa fingida, el de «yo no sé nada», cuando en realidad sabes todo. La empresa no sabe nada. La chofer desapareció. ¿No te parece extraño? Sí, claro, sí. Muy extraño. Pero eso no quiere decir que yo tenga algo que ver. Por favor, Fernando. ¿Y tú cómo sabías que había desaparecido? Porque me lo acabas de decir. No, yo te dije que encontré a Renata, no que la habían recogido en otro coche. Lorena se quedó callada. Solo se escuchaba su respiración. «Me imagino», dijo Fernando en voz baja, «que si la policía revisa las llamadas de la empresa, los registros, los pagos, los nombres, no van a encontrar nada raro, ¿verdad? ¿Estás diciendo que te secuestré a tu hija?» «Estoy diciendo que algo no cuadra, y tú eres la única que tenía toda la información. Los horarios, los cambios, los permisos, la ruta». Lorena cambió por completo. Ahora su tono era más seco, frío. «Me estás acusando sin pruebas. Solo estoy haciendo preguntas. Pues, búscate las respuestas en otro lado, porque yo no voy a aguantar que me hables así. Después de todo lo que he hecho por ti, por esa niña, después de todo lo que has hecho». «¿Qué has hecho, Lorena? ¿Cuántas cosas que yo no sé?» Silencio otra vez, esta vez largo. «No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Tal vez sí, tal vez no. Yo no te voy a seguir el juego, Fernando». Y colgó. Fernando miró el celular como si lo fuera a aplastar. Se quedó ahí parado, en medio del estudio, sintiendo que le cerraba el pecho. Algo estaba mal, muy mal, y él lo sabía. Abrió la laptop, entró al sistema interno de la empresa de transporte escolar. No tenía acceso completo, pero sí podía ver algunas cosas porque estaba a su nombre. Buscó el historial de las rutas. El archivo del día anterior decía: «Ruta cancelada por solicitud externa, a las 12:35 del mediodía». Se quedó helado. Buscó quién había hecho la solicitud. Ahí estaba. Lorena del Valle. Desde su cuenta empresarial, desde su oficina. Se le fue la sangre a los pies. Se recargó en la silla y se agarró la cara. No era una corazonada. Era un hecho. Ella había cancelado el transporte a escondidas, justo antes de que Renata saliera de la escuela. Y luego apareció un coche blanco, con una mujer desconocida. Era claro. Esto no había sido un accidente. Alguien planeó todo, y ese alguien estaba cerca, demasiado cerca. Fernando se levantó de golpe y agarró las llaves.
Iba a buscar a Lorena, en persona, cuando llegó al edificio corporativo. El guardia lo saludó como siempre. Fernando ni contestó. Subió por el elevador con el corazón latiendo fuerte. Al abrirse la puerta, caminó directo a la oficina de Lorena. Su secretaria intentó detenerlo. «Señor Valdés, la señora del Valle está ocupada. Que se desocupe». Abrió la puerta sin tocar. Lorena estaba sentada frente a su escritorio, hablando por celular. Al verlo, se puso pálida. «Te marco después», dijo rápido y colgó. «¿Así que cancelaste la ruta?» «Fernando, no me mientas». «No, estoy mintiendo. Yo no sabía que eso se iba a usar para... Yo solo seguí instrucciones». «¿Instrucciones de quién?» Lorena dudó. Lo miró con ojos nerviosos. Se levantó. Dio un paso hacia él. «Fernando, por favor. Tenemos años de conocernos. Yo te ayudé a levantar esta empresa. He estado a tu lado en todo. Yo nunca te haría daño. Pero se lo hiciste a mi hija». Lorena se quedó paralizada. ¿Quién era la mujer del coche, Lorena? Ella bajó la mirada. «No sé. ¿No sabes o no quieres decirme?» «Te juro que no sé. ¿La contrataste tú?» Lorena se quedó callada. Y en ese silencio, Fernando tuvo la respuesta. «¿Por qué?», preguntó. «¿Qué ganabas?». Lorena levantó la vista, con los ojos brillosos. «Tú la ibas a llevar a vivir a otro país. Dijiste que ibas a vender todo, que ya estabas cansado de México, que querías criarla en otro ambiente. ¿Y yo qué? Te ibas a llevar a la única familia que me queda». Fernando no lo podía creer. «¿Eso fue lo que te hizo hacer esto? ¿Tu egoísmo? Yo solo quería que se quedara aquí. Nada más. No iba a hacerle daño. Solo quería asustarte, hacerte cambiar de opinión. Yo no sabía que se iba a escapar. No sabía que iba a desaparecer. Te lo juro». Fernando retrocedió un paso. «Estás enferma. No digas eso. Voy a denunciarte. Esto no lo voy a dejar así. ¿Me vas a destruir? Te vas a destruir sola». Y salió de la oficina sin mirar atrás. Cuando volvió con Mariana, ya era de tarde. Renata jugaba con Samuel, tranquila. Mariana lo vio entrar y supo que algo había pasado. «¿Qué te dijo?». Fernando la miró, cansado. No lo negó. Ella lo planeó. Mariana se quedó seria. Luego suspiró. «Te dije que no confiaras en ella». Fernando asintió. Se sentó en la silla y se dejó caer hacia atrás. «Esto va a explotar. Pero antes, quiero sacar a Renata de aquí, a un lugar seguro». Mariana se le quedó viendo, y en sus ojos, por primera vez, apareció algo distinto. Complicidad. Fernando no podía quitarse el nudo del estómago. Desde que salió de la oficina de Mina, Lorena sentía que el mundo se le venía encima. No era solo coraje, era decepción. Una decepción profunda, como de esas que te hacen cuestionarte todo lo que has vivido con alguien. Él había confiado en Lorena durante años. Habían trabajado juntos, compartido cenas, decisiones fuertes, vacaciones en familia, y ahora tenía que aceptar que esa misma mujer había sido capaz de jugar con algo tan delicado como su hija, solo por miedo a perder el control. Esa noche, Fernando decidió quedarse otra vez en casa de Mariana. No lo pidió con palabras, solo se quedó ahí, en silencio, sentado junto a Renata, mientras ella pintaba dibujos con Samuel. Mariana no dijo nada. Le puso un plato de arroz con pollo y lo dejó sobre la mesa. Ni siquiera hizo falta hablarlo. Renata se veía más tranquila. Todavía no hablaba mucho, pero ya no estaba tan rígida. Jugaba, reía bajito, y de vez en cuando miraba a su papá como para asegurarse de que seguía ahí. Fernando se le quedaba viendo cada rato, como si tuviera miedo de que desapareciera de nuevo. «Se está soltando más rápido de lo que pensé», dijo Mariana desde la cocina. «Es fuerte, igual que su mamá». Mariana levantó una ceja y no dijo nada. «¿Tú cómo estás?», preguntó Fernando después de un rato. «Cansada, pero tranquila. Gracias por dejarme quedarme. No es por ti, es por ella. No quiero que se sienta sola otra vez». Fernando asintió. Luego se acercó y se apoyó en el marco de la puerta. «Hoy hablé con Lorena y lo negó todo. Pero luego se le salió. Admitió que fue ella quien canceló la ruta». Mariana se detuvo. Tenía un cuchillo en la mano y una cebolla a medio partir. Lo soltó despacio. «¿Lo aceptó?». «Sí». Dijo que no quería que me fuera del país con Renata, que solo quería asustarme. Mariana soltó una risa seca, sin humor. Qué peligroso es cuando la gente cree que tiene derecho sobre las decisiones de los demás, especialmente sobre los hijos que no son suyos. Fernando la miró en silencio. ¿Sabes qué me molesta más? ¿Qué? Que durante años pensé que ella era la única persona que nunca me iba a traicionar. ¿Y yo?, soltó Mariana sin mirarlo. Fernando se quedó frío. No esperaba esa pregunta. Tú desapareciste, porque me obligaron. ¿O ya se te olvidó lo que te dije?
¿Quién te obligó? Tu familia, tu papá, tu cuñada, todos. ¿Qué? Claro que sí. Me citaron una tarde, cuando tú estabas de viaje en Monterrey. Me sentaron en una cafetería y me dijeron que si de verdad te quería, tenía que alejarme. Fernando frunció el ceño. ¿Quién te dijo eso? Lorena fue la que habló más. Tu papá solo asentía. Me prometieron que si me iba, tú ibas a estar bien, que no ibas a sufrir, que ya tenías otro camino. Me ofrecieron dinero. ¿Y tú lo aceptaste? Mariana lo miró con rabia. ¿Crees que me compraron? No sé. No entiendo por qué te fuiste sin decirme nada. Porque tenía 19 años y tú 24. Porque pensé que si peleaba por ti, ibas a perder todo. Tu lugar en la empresa, el respeto de tu familia. Pensé que estaba haciéndolo por amor. Fernando sintió que se le apretaba el pecho. Y nunca me lo dijiste. ¿Cómo? ¿Cuándo? Te casaste con la hija del socio de tu papá 6 meses después. ¿Dónde encajaba yo en todo eso? Fernando no sabía qué decir. Mariana lo miraba como si ya no tuviera miedo de hablar, como si por fin se hubiera quitado algo de encima. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo ella. Que cuando encontré a Renata y me dijo quién eras tú, una parte de mí pensó que era castigo. Como si la vida me hubiera dicho, aquí está tu historia inconclusa, a ver qué haces con ella. Fernando bajó la mirada. No fue un castigo, fue un milagro, o una bomba. En ese momento, Renata apareció en la puerta, agarrando un dibujo con las 2 manos. Papá, ¿puedo enseñarte algo? Fernando sonrió y se agachó a su altura. Claro que sí, mi vida. ¿Qué hiciste? Renata le mostró un dibujo de una casa con 2 niños, un perro y una mujer con trenza. En la esquina había un hombre con corbata. Era obvio que era él. ¿Ese soy yo? Renata asintió. Luego señaló a la mujer. Esa es Mariana. Fernando se le quedó viendo. ¿Y yo dónde estoy? Afuera, pero cerquita. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y tú quieres que yo entre? Renata pensó unos segundos. Luego asintió. Fernando se tragó las lágrimas. La abrazó fuerte. Yo quiero estar ahí siempre, Renata. Con ustedes. Esa noche, cuando los niños se fueron a dormir, Mariana y Fernando se quedaron afuera en el patio, sentados en unas sillas de plástico, tomando café frío. «Hay algo más», dijo Mariana. «¿Qué?» «Ayer vi un coche blanco rondando por la colonia». Fernando se enderezó. ¿Seguro? Sí. Me pareció raro. Era igualito al que describió Renata. No se detuvo, pero pasó despacio, como si estuviera buscando algo. ¿Lo viste bien? No, pero me dio mala espina. ¿Qué horas eran? Como las 9 de la noche. Fernando se puso serio. ¿Crees que Lorena mandó a alguien? No lo sé, pero si fue capaz de lo que ya hizo no me sorprendería. Fernando se levantó. Caminó de un lado a otro. Esto no va a terminar aquí. Ya lo vi en sus ojos. Está dolida, está enojada, y ahora también está acorralada. Si la policía investiga y la empresa se entera, va a perder todo. ¿Y qué piensas hacer? Denunciarla. ¿Y si se venga? Por eso tenemos que irnos. Mariana lo miró. ¿Irnos? Sí. Tú, Samuel, Renata y yo. A otro lugar. Solo por unos días. Hasta que esto se calme. Después vemos qué sigue. ¿Estás loco? No. Estoy protegiendo a mi hija. Y a ti. Mariana se quedó callada. Fernando se agachó frente a ella. Por favor. Ella lo miró a los ojos. Dame esta noche para pensarlo. Fernando asintió. Pero si vamos a hacer esto tiene que ser pronto, antes de que Lorena vuelva a moverse. Mariana asintió. Pero en su mirada había otra cosa. Una duda. Un recuerdo. Algo que no se atrevía a decir todavía. Y eso era justo lo que estaba a punto de salir. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Se quedó sentada en la orilla de la cama, con la luz apagada, mirando hacia la ventana abierta. El aire entraba tibio, con olor a tierra y a gasolina. Afuera solo se escuchaba el crujido de un poste flojo que chocaba con el cable del teléfono. El mismo sonido de siempre, pero esa noche se sentía distinto, como si todo estuviera por reventar. En el cuarto de al lado, Fernando también estaba despierto. No por insomnio, no por ruido. Era por lo que Mariana le había dicho, por la forma en que lo había mirado, por lo que no se había dicho, porque por más que había querido dejar el pasado atrás, ahí estaba, esperando, recién sacado del cajón. A las 2 de la mañana, se cruzaron en la cocina. «No puedes dormir», dijo Mariana sin sorpresa. «Tú tampoco». Se quedaron viendo unos segundos. Fernando se apoyó en la pared. Mariana se sirvió un vaso de agua. Lo bebió despacio, sin mirarlo. «¿Te acuerdas cuando te pedí que nos fuéramos juntos?», preguntó él. Mariana lo miró de reojo. «Sí». «¿Y te acuerdas que te dije que no me importaba el dinero, ni la empresa, ni nada?»
Sí. Entonces, ¿por qué no viniste? Ella bajó el vaso con fuerza, pero sin hacerlo sonar. ¿De verdad no lo entiendes? No, nunca lo entendí. Y por eso nunca pude soltarlo. Te dije que me presionaron, que me amenazaron. Me dijeron que si no me quitaba de en medio, te iban a hundir, que iban a inventar cosas, que iban a decir que yo te manipulaba, que estaba contigo por interés. ¿Y les creíste? Tenía 19 años, Fernando. 19. Y tú estabas tan metido en tu mundo, en tu familia, en esa empresa que para ti era todo, que pensé que si te metías en un pleito por mí, ibas a perderlo todo. ¿Y si yo no lo hubiera perdido? ¿Y si me lo hubieras dicho? ¿Crees que me habría quedado con los brazos cruzados? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no, pero no quise arriesgarme. Entonces te fuiste sin decir nada. Me fui hecha pedazos. Eso no lo sabías, ¿verdad? Fernando la miró sin hablar. Ella se cruzó de brazos, con los ojos brillosos. Después de ti no volví a confiar en nadie. No volví a enamorarme. Tenía miedo de que todo se volviera a caer. Y cuando Samuel nació, Fernando abrió los ojos. ¿Qué? Mariana tragó saliva. Se dio la vuelta, pero no habló. Fernando se acercó. ¿Qué tiene que ver Samuel con todo esto? Nada, no importa. ¿Es mío? Mariana cerró los ojos. El silencio fue una respuesta que lo dejó sin aire. ¿Samuel es mi hijo? Ella volteó con la cara pálida. Sí. Fernando retrocedió un paso. Se agarró la cabeza. Se dio la vuelta y caminó por la cocina como si no supiera dónde estaba. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería arruinarte más la vida. Porque cuando me enteré, tú ya estabas casado. Ya tenías otra vida. No tenía derecho a llegar con un niño y cambiarlo todo. Tenías todo el derecho. Era mi hijo. No quería que lo vieras como un problema, como una carga. Preferí criarlo sola. Y nunca te pedí nada. Ni dinero, ni apoyo, ni visitas. Nada. Eso no lo hace mejor, Mariana. Me quitaste a mi hijo. Me quitaste 10 años. Mariana empezó a llorar, pero no gritaba, no se quejaba. Solo lloraba en silencio, como si ya no tuviera fuerza ni para discutir. Lo siento. Fernando se quedó parado frente a ella, con la cara completamente destruida. Yo siempre quise tener un hijo, y lo tuviste, solo que no lo supiste. ¿Y él lo sabe? Mariana negó con la cabeza. No. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Nunca. Hasta que vi a Renata contigo. Hasta que te vi con ella. Ahí supe que no te había perdido del todo. Fernando respiraba con dificultad. Se sentó en una silla y se tapó la cara con las manos. No puedo creer esto. Yo tampoco. Pasaron unos minutos sin decir nada. Solo se oía el ruido del ventilador girando lento. ¿Y él? Preguntó Fernando sin levantar la cabeza. ¿Cómo es? Es bueno. Noble. Tiene una imaginación loca. Todo el tiempo está dibujando o inventando historias. Es sensible. Cuando alguien se cae en la calle, él es el primero en correr a ayudar. Y a veces dice cosas que me suenan a ti. Palabras que nunca escuchó. Aquí. Fernando cerró los ojos. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. No sé cómo decirle. No quiero que se confunda. ¿Y si yo se lo digo? Mariana lo miró, con miedo. ¿Y si no lo acepta? ¿Y si se enoja? Es un niño. Tiene derecho a saber quién es. ¿Y tú estás listo para ser su papá? Fernando lo pensó. Lo pensó de verdad. No solo de impulso. Y después de unos segundos dijo, sí. No sé cómo, pero sí. Mariana respiró hondo. Se limpió las lágrimas con la manga de la camiseta. Entonces mañana hablamos con él. Los dos. Fernando asintió. Se levantó. Se acercó a ella. Le agarró la mano. Esto no lo podemos arreglar en un día. Lo sé. Pero al menos podemos empezar. Mariana lo miró. Le apretó la mano. No sé qué va a pasar, Fernando. No sé si me odias, si me vas a perdonar, si esto va a terminar bien o mal. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Por ellos. Por nosotros. Y yo también. Se quedaron así, en la cocina, con las manos entrelazadas y la verdad por fin sobre la mesa. No había perdón todavía. No había solución. Pero sí algo distinto. Un espacio donde podía empezar de nuevo, si se atrevían. En el cuarto de al lado, Samuel dormía sin saber que su vida estaba a punto de cambiar, y en la oscuridad del callejón frente a la vecindad, alguien estaba mirando. Desde un coche blanco, estacionado sin luces. La luz del poste parpadeaba. No era un fallo nuevo. Tenía semanas así, titilando como si alguien lo controlara con un interruptor. Pero esa noche, a Mariana le molestaba, más de lo normal. Algo en el aire se sentía extraño. No era paranoia, era otra cosa. Un presentimiento feo, como si alguien estuviera viendo desde afuera, como si alguien supiera lo que estaba pasando dentro de su casa. No dijo nada. Se paró en la sala, cerró la cortina sin hacer ruido, y se quedó unos segundos en silencio,
solo escuchando. Nada, solo el ventilador viejo y las voces bajitas de los vecinos viendo la tele, pero su piel seguía erizada. Algo estaba mal. En ese momento, en otro lugar de la ciudad, Lorena estaba sentada en la oscuridad de su sala, sola. No tenía música, ni tele prendida, ni luces, solo una copa de vino y el celular en la mano. Llevaba una bata de satén rojo que colgaba floja sobre sus hombros. El maquillaje corrido le dejaba una mancha negra bajo los ojos, pero no le importaba. Tenía la mirada fija en una foto en la pantalla. Renata abrazando a Fernando, los dos sonrientes. Era una foto que alguien le mandó, una que no debía existir, pero ahí estaba. Y la tenía ella. No necesitaba más pruebas. Mariana se había metido en su vida otra vez. Y lo peor, Renata ahora confiaba en ella, en esa mujer que había desaparecido hace años, esa que pensó que ya estaba muerta o perdida. Pero no. Mariana había vuelto. Con todo. Lorena apretó la mandíbula. Se levantó y caminó por la casa como una fiera enjaulada. Tenía la cabeza llena de pensamientos revueltos. Desde niña no soportaba perder, y menos perderlo todo de golpe, porque eso era lo que estaba pasando. Fernando ya no la escuchaba, ya no la buscaba, ya no la necesitaba, y ahora lo veía claro. Nunca la había querido, solo la aguantaba. Abrió un cajón de la cocina, sacó un folder amarillo, lo puso sobre la mesa. Adentro había papeles impresos, copias de correos, nombres, fechas, incluso notas de voz. Todo estaba organizado. Desde hacía meses, Lorena había estado preparando un plan por si las cosas se salían de control, y ahora era el momento. Marcó un número. «Sí», respondió una voz de hombre. «Es ella», dijo Lorena. «La mujer que tiene a Renata es Mariana. ¿Y qué quiere que haga? Síguelos, pero sin moverte aún. Solo observa. Quiero saber a dónde van, con quién hablan, todo. Entendido. Y mantente lejos de la niña. Si algo le pasa, esto se acaba. Lo tengo claro». Colgó. Respiró hondo. Se sirvió otra copa de vino. Estaba temblando, pero no de miedo. De coraje. En la vecindad, Mariana revisaba que las ventanas estuvieran bien cerradas. Algo no la dejaba tranquila. Entró al cuarto de Mina metiéndose. Samuel lo vio dormido con la boca abierta, abrazando un muñeco viejo. Luego fue al cuarto donde dormía Renata. Estaba tapada hasta el cuello, la cara pegada a la almohada, los pies descalzos. Mariana la arropó mejor. Salió al patio. Fernando estaba ahí, mirando el cielo. Se le notaba cansado, pero no vencido. Al oírla, volteó. ¿Todo bien? Sí, pero no sé. Algo se siente raro. ¿Te están llamando? No, nadie. Pero me da miedo que Lorena esté planeando algo. Fernando asintió. No la he vuelto a ver desde que la enfrenté. ¿Y crees que se va a quedar así? No. Mariana se acercó. ¿Y qué vas a hacer? Primero necesito asegurarme de que tú y los niños estén bien. Luego, voy con todo. ¿Y si se te adelanta? Fernando dudó un segundo. ¿Te quieres ir conmigo esta noche? Mariana lo miró sorprendida. ¿Ahora? Sí. Salimos temprano. Vamos a casa de un amigo en Valle de Bravo. Tiene una cabaña aislada. No hay señal, pero hay todo lo que se necesita. Seguridad, calma. ¿Y si ella ya los está buscando? Mejor irnos antes de que llegue. Mariana pensó unos segundos. Luego asintió. Está bien. Despierto a los niños en media hora. Fernando la miró con algo distinto en la cara. No era alivio, ni alegría. Era una mezcla de rabia contenida con esperanza, como si por fin pudiera hacer algo en lugar de solo reaccionar. Mientras preparaban mochilas en silencio, en la calle de enfrente, un coche blanco seguía estacionado. Los vidrios polarizados escondían la cara de un hombre que tenía una cámara y un celular abierto con GPS. Anotaba todo lo que veía, cada movimiento, cada luz que se prendía o se apagaba. Cuando vio a Fernando salir con 2 maletas, anotó la hora exacta. Luego lo vio volver por Mariana y los niños. Nadie lloraba, nadie hacía ruido. Todo lo hacían rápido y con cuidado. El coche blanco encendió luces bajas y los siguió a lo lejos. Ya en carretera, Mariana iba adelante con los niños dormidos en los asientos de atrás. Fernando manejaba. No había tráfico. Solo la carretera vacía y algunas luces intermitentes de camiones. Nadie hablaba, ni música. Solo el sonido del viento pegando en los vidrios. Fernando miraba el retrovisor cada tanto. Un coche blanco parecía estar siguiéndolos desde hacía rato. A veces se alejaba, a veces se acercaba. No lo podía asegurar, pero ya no quería arriesgarse más. «Nos están siguiendo», dijo, sin dejar de ver al frente. Mariana volteó. «¿Estás seguro?» «Desde que salimos. No sé si es ella o alguien más. ¿Qué hacemos?» «Esperar. El siguiente desvío. Voy a tomar una ruta diferente.
y así lo hizo. A la siguiente salida, bajó a un camino viejo, lleno de curvas. El coche blanco tardó en aparecer, y cuando lo hizo, ya era tarde. Fernando se metió por una brecha de terracería, con la camioneta brincando entre piedras. A los 15 minutos, llegaron a una cabaña escondida entre árboles. Fernando apagó las luces de inmediato. Vamos a quedarnos aquí por unos días. Mariana bajó a los niños sin despertarlos. Los llevó a un cuarto, con camas dobles. Los acostó, los tapó y se sentó junto a ellos un rato. Fernando fue al porche, con el celular en la mano. No había señal. Y eso, por primera vez, le pareció un alivio. En otro punto del camino, el coche blanco se detuvo. El conductor salió, pateó una piedra con fuerza y marcó. Se perdieron. Lorena escuchó del otro lado, apretando los dientes. Vuelve a la ciudad. Yo me encargo. Y colgó. Se quedó en silencio, con la mirada clavada en la pared. Luego, abrió su correo personal. Escribió un nuevo mensaje. Asunto. Urgente. Quiero hablar de Fernando Valdés. Tengo pruebas de lavado de dinero y desvío de fondos. Estoy dispuesta a cooperar. Le temblaban los dedos, pero lo hizo. Y lo envió. La mañana en la cabaña empezó rara. No había ruido, no había autos, no había nada. Solo los árboles moviéndose con el viento y los pájaros haciendo sus sonidos como si el mundo fuera normal. Pero adentro de la cabaña, todo menos eso pasaba. Renata se despertó antes que todos. Se sentó en la cama con los ojos medio cerrados, mirando a Samuel que todavía roncaba flojito. Mariana estaba en el sillón del cuarto, dormida con una cobija hasta el cuello. Fernando roncaba en el cuarto de al lado, completamente agotado. La niña se bajó despacio de la cama, se puso unas sandalias de Mariana que le quedaban grandes y salió al porche con una hoja de papel y colores que había agarrado de su mochila. Se sentó en el piso de madera, con las piernas cruzadas, y empezó a dibujar. No sabía por qué. Lo hacía, solo lo necesitaba, como cuando quieres gritar pero no puedes, y lo único que te sale es ponerlo en papel. Primero dibujó el coche, grande, blanco, con los vidrios oscuros. Luego la silueta de la mujer. No tenía cara, pero tenía unos lentes negros grandes y el cabello liso. Luego se dibujó a ella misma, chiquita, en una esquina, con una mochila en la espalda. La Renata del dibujo tenía una lágrima. Luego, en otro espacio, se dibujó corriendo. Más adelante, al lado de una banqueta, puso a Mariana con su bolsa del mercado. Renata la estaba mirando. Cuando Fernando se despertó, salió y la vio ahí sentada, seria, concentrada. «Hola, mi amor». Renata lo miró y sonrió leve. «Hola, papá». Se acercó y se agachó junto a ella. «¿Qué estás haciendo?» Ella le enseñó el dibujo. Fernando lo agarró con cuidado, como si tuviera algo frágil en las manos. «Esto es el coche y la señora que me recogió». Fernando tragó saliva. Lo miró bien. Era tan claro que dolía. «¿Tú te acuerdas de cómo era ella?» Renata asintió. Tenía el cabello liso, muy lacio, como tieso, y usaba lentes oscuros, y olía a perfume fuerte. ¿Cómo era su voz? Fina, como de esas señoras que se enojan cuando alguien pisa su pasto. Fernando sonrió con tristeza. ¿Era Lorena? Renata dudó. No sé, no le vi bien la cara, pero se parecía. Fernando guardó el dibujo, lo dobló despacio y lo metió en la chamarra. Esto nos va a ayudar mucho, Renata. Gracias. ¿Me vas a dejar ver a Mariana? ¿Cómo? Si está contigo. Sí, pero si ya vamos a volver a casa. Fernando la abrazó. Mariana no se va a ir. Ella y Samuel van a estar cerca. ¿Te gustaría eso? Sí. Se quedaron abrazados, en silencio, sin decir nada más. Dentro de la cabaña Mariana se despertó. Se levantó directo a la cocina y empezó a calentar agua para café. Cuando vio el dibujo sobre la mesa, ya doblado, sintió un cosquilleo raro en la espalda. Fernando entró y lo puso sobre la mesa, abierto esta vez. Lo hizo hace rato. Salió sola y se puso a dibujar, sin que nadie se lo pidiera. Mariana lo miró con atención. Eso es... Sí, el coche, la mujer, el momento exacto, todo. Mariana se acercó, tocó el dibujo con la punta de los dedos. Se parece a Lorena, mucho. ¿Y si se lo mostramos a la policía? Lo vamos a hacer, pero primero quiero tener algo más. Algo que la ate directamente al caso. ¿Qué tienes en mente? Estoy buscando los registros de llamadas de su celular, las cámaras de la empresa. Quiero saber con quién habló ese día, a qué hora. Salió de la oficina, ¿qué hizo? ¿Y ya lo estás haciendo? Tengo a un amigo que trabaja en telecomunicaciones. Le mandé un mensaje anoche. Me va a ayudar. Mariana sirvió café en 2 tazas viejas que había en la alacena. Le dio una a Fernando. ¿Y si te sale todo mal? Pues me caigo, pero me levanto.
¿Y si ella se adelanta? Tú y los niños están aquí, seguros. Eso es lo único que me importa ahora. Mariana bajó la cabeza. Luego se la sostuvo con las manos. Estaba agotada. Todo esto es demasiado. Sí, pero ya empezó, y no podemos parar. Pasaron la mañana en silencio. Mariana ayudó a los niños a bañarse. Renata dibujó más. Samuel jugó con un cochecito de plástico. Fernando salió a caminar cerca de los árboles para ver si había señal. Unas barras subían y bajaban en su celular como si estuvieran jugando con él. Al final, logró mandar un mensaje. Ya tengo el dibujo. ¿Me puedes conseguir las grabaciones de ese día? Todo lo que tengas. Su amigo respondió minutos después. Dame 24 horas. Esto no es fácil. Volvió a la cabaña con la cara seria. Listo. Ya pedí lo que necesitaba. Mariana lo notó diferente. ¿Estás bien? Fernando se sentó junto a ella. La miró a los ojos. Tengo miedo. ¿De qué? De que, cuando todo esto se acabe, ya no quede nada de nosotros. Mariana no supo qué decir. Se quedó callada. Pero aún así, agregó él, quiero pelear. Por ti, por Renata, por Samuel. Ella le agarró la mano. Entonces no pares. Por la tarde, Renata le mostró otro dibujo a Mariana. Esta vez, la mujer del coche sí tenía cara, o algo que se parecía. El pelo lacio, los lentes grandes y la boca pintada. Mariana la reconoció de inmediato. ¿Es ella? Renata asintió. Mariana se quedó mirando el dibujo varios segundos. Luego miró a la niña. ¿Quieres que esta persona pague por lo que hizo? Renata no dijo nada, pero su cara cambió. Se le endureció la expresión. Se le notó el coraje, el miedo, todo junto. Asintió, fuerte. Mariana le acarició la cabeza. Entonces lo vamos a lograr, juntos. En Limón, la ciudad, Lorena estaba en su departamento, sentada frente a su computadora, recibiendo un correo de vuelta. Recibimos su denuncia. Nos comunicaremos pronto. Lo leyó y cerró la laptop con fuerza. Luego marcó otro número. ¿Sigues ahí? Sí. Quiero que vayas más allá. No me importa cuánto cueste. Necesito que esta mujer desaparezca, que no vuelva a acercarse a Fernando, ni a la niña, nunca. ¿Quieres que...? Tú sabes cómo hacerlo, sin dejar rastros. El hombre del otro lado dudó. Esto ya no... es juego. Nunca lo fue. Y colgó. En la cabaña, el viento empezó a soplar más fuerte. Las hojas de los árboles se movían con más ruido. Renata volvió a meterse con su dibujo en las manos. Mariana cerró la puerta con doble seguro. Y en ese momento, ambos sintieron lo mismo. El peligro estaba más cerca de lo que creían. La tarde en la cabaña se volvió pesada. El cielo se nubló sin lluvia, como si estuviera reteniendo algo. Dentro, Renata y Samuel ya se habían dormido, y Fernando preparaba café en la pequeña cocina. Mariana estaba sentada en una de las sillas del porche, mirando al bosque. Tenía la cara tensa, el ceño fruncido, como si por dentro le estuvieran apretando el pecho. Fernando salió con las 2 tazas, le dio una y se sentó frente a ella. ¿En qué piensas? Ella lo miró, pero no respondió de inmediato. Tomó un sorbo, tragó lento. En Lorena. Fernando no dijo nada. No sabes todo, Fernando. Solo una parte. La historia que tú viviste. Pero lo que ella me hizo a mí, tú no lo... ¿viste? ¿Qué hizo? Mariana respiró hondo. Miró al frente, pero no a él. A los árboles. Como si le hablara al aire. Desde la primera vez que nos presentaste, supe que no le caí bien. Me saludó bien, pero con esa sonrisa falsa, como si me estuviera midiendo. Yo pensé que era solo celos o algo normal, pero no. Desde ahí empezó todo. Fernando se quedó en silencio, escuchando. Me empezó a seguir, a investigar. Preguntaba por mí a mis vecinos, a la gente de la prepa, incluso a mi mamá. Iba a la tienda de mi colonia y decía que era tu amiga, que solo quería saber si yo era buena persona. ¿Qué? Sí, pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después, cuando ya estábamos hablando de vivir juntos, de mudarnos. Ahí me buscó sola. Me citó en una cafetería y me dijo que tú no ibas a llegar lejos conmigo, que tú ibas a ser alguien grande, importante, y que yo no encajaba. Fernando apretó la mandíbula. ¿Por qué no me dijiste eso? Porque tenía miedo. Me dijo que si no me apartaba, se iban a encargar de mí. Me lo dijo tranquila, como si me estuviera ofreciendo un café, sin gritar, sin amenazas obvias. Solo me dejó claro que no me querían cerca. Fernando se frotó la cara con ambas manos. ¿Y tú te fuiste solo por eso? No. Me fui porque también me hicieron perder el trabajo. Un día me llamaron y me dijeron que ya no me necesitaban. Días después me enteré que tu familia había hecho una llamada. No tenía pruebas, pero todo coincidía. Me estaban empujando fuera de tu vida. Eso es una locura. Para ti. Para ellos fue fácil.
Una llamada, una mentira, un favor. Listo. Fernando se quedó viendo al suelo. Mi papá nunca me dijo nada. Nunca. Y tú nunca preguntaste. Tenía 20 cosas en la cabeza. Pensé que me habías dejado porque querías otra vida, porque te habías arrepentido. Me arrepentí de irme, Fernando. Todos los días. Fernando la miró. No sabía si abrazarla o pedirle perdón o gritar. ¿Y Lorena? Ella siempre estuvo detrás, siempre en tu sombra. No era tu fan, era tu dueña. Se creía con derecho sobre ti. Todo el tiempo buscaba cómo separarte de lo que no podía controlar. Fernando se frotó la nuca. Recordó tantas escenas con Lorena que ahora se veían distintas. Miradas que no entendía, comentarios que pasaba por alto. Todo encajaba. ¿Por qué no dijiste nada cuando nació Samuel? Porque me sentía sucia, como si me hubieran robado algo. Me dio vergüenza buscarte y decirte, tu familia me votó, y aquí estoy con tu hijo. No sabía cómo hacerlo. Y después, ya habían pasado años. Fernando no respondía, solo respiraba fuerte, como si algo dentro de él estuviera rompiéndose. Tú eras el amor de mi vida, Fernando, dijo Mariana de golpe. Pero ellos decidieron que no era suficiente, y tú no peleaste por mí. Él se la quedó viendo. Sus ojos estaban llenos de rabia, pero no contra ella. Contra todo lo que no dijo, contra todo lo que no supo, contra sí mismo. Te fallé. No me digas eso. No me lo digas ahora. Pero es verdad. Te fallé. Tendría que haber preguntado. Buscarte. No me bastó tu silencio. Me fui con otra porque era más fácil. Mariana se tragó las lágrimas. No te reprocho eso, pero ya no quiero vivir con secretos. Ni tú ni yo. Ni con Samuel. Ni con Renata. Ya no. Fernando asintió, apretando los labios. Te lo juro. Ya no más mentiras. No más juegos. En ese momento, el celular vibró. Fernando sacó el aparato del bolsillo. Una señal débil alcanzó a entrar. Era un mensaje. Tengo el video de la cámara de entrada a tu edificio. Lorena. Estaba con la mujer del coche blanco. Fernando se quedó helado. Mariana lo notó. ¿Qué pasa? Él le mostró el mensaje. Ya tenemos la prueba. Mariana lo miró sin decir nada. Solo asintió. Y en ese gesto había algo más que determinación. Había ganas de justicia. Pasaron los siguientes minutos sin hablar. Fernando solo miraba el celular. Mariana miraba hacia adentro de la cabaña, donde Samuel y Renata dormían tranquilos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella. Fernando la miró con firmeza. Voy a volver a la ciudad, con esto, a enfrentarla. ¿Solo? Sí, no quiero arriesgarlos. Ustedes se quedan aquí. Si todo sale bien, regreso mañana. Si no, tú ya sabes qué hacer. Mariana tragó saliva. ¿Y si te hace algo? No va a poder. Fernando se puso de pie. Guardó el celular, la cartera y agarró las llaves del coche. Fernando, ¿sí? Ten cuidado. Él la miró por última vez. Luego bajó los escalones del porche y se metió al coche. Encendió el motor, dio la vuelta y arrancó hacia la carretera. Y, mientras la camioneta desaparecía entre los árboles, Mariana supo que la historia estaba por llegar a ese punto donde todo cambia, para bien o para mal. Fernando manejaba con el volante bien agarrado, los nudillos blancos. El camino de regreso a la ciudad se le hizo eterno, aunque conocía cada curva de memoria. Iba pensando en muchas cosas al mismo tiempo. En Lorena, en Mariana, en Renata, pero sobre todo, en Samuel, su hijo y él, sin saberlo, cruzándose en la vida como si fueran desconocidos. Eso lo partía. Pero no era momento de detenerse en eso. Lo que tenía en las manos era algo grande. El video que le habían mandado era claro. Lorena afuera del edificio, hablando con la misma mujer que había recogido a Renata en el coche blanco. Las dos riéndose, mirando el celular. Luego, esa mujer subiéndose a la camioneta, la misma que después apareció abandonada. Cuando llegó a su departamento, apenas subió se encerró en el estudio y llamó a su contacto en la policía, un comandante que le debía varios favores. El tipo contestó con voz seca. ¿Qué pasó, Valdés? Tengo un video. Lo quiero mostrar en persona, pero necesito que alguien de confianza lo vea también. ¿De qué se trata? De la desaparición de mi hija. Tengo prueba de que fue planeada. Y tengo a la responsable. Silencio. Ven mañana a primera hora. No más tarde de las 9. Pero ten cuidado. Si eso que dices es verdad, puedes estar corriendo peligro. Fernando colgó. Se sentó en su escritorio y abrió su laptop. Reprodujo el video otra vez. Lo volvió a mirar como 20 veces, deteniéndose en cada segundo, ampliando la imagen, buscando algo más. Y sí, en el reflejo del vidrio de una ventana,
Se veía perfectamente la cara de la mujer del coche blanco. No era una casualidad, no era un error. Lorena sabía lo que estaba haciendo. Sacó su celular, grabó una nota de voz. Mariana, llegué bien. Mañana voy con la policía. Ya tengo el video. Quédate donde estás, no te muevas. Si no te llamo en 2 días, llama al comandante Vargas. Te paso su número. Te quiero. La envió. Se quedó mirando la pantalla, esperando ver el mensaje entregado, pero no apareció. No había señal. Lo intentó varias veces. Nada. Suspiró. Se levantó. Fue a la cocina. Se sirvió agua. Luego pensó en ir a casa de Lorena, mirarla a la cara, decirle que ya sabía todo. Tal vez grabar la conversación, sacarle una confesión. Era una locura. Lo sabía, pero también sabía que a veces era la única forma de ver la verdad sin filtros. Marcó el número de Lorena. ¿Fernando? Contestó con voz fingida. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre ti. Sobre la mujer del coche blanco. Sobre lo que hiciste. Silencio. ¿Qué estás diciendo? Sabes perfectamente de qué hablo. Te voy a dar una oportunidad. Mañana en mi oficina. A las 8. Sola. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy dando una opción. Si no vienes, mañana a las 9 ese video estará en manos de la policía. Estás jugando con fuego. Tú empezaste el incendio. Y colgó. Sasons. Recargó en la pared. Sabía que se estaba metiendo a lo hondo, que era peligroso, que no podía confiar en nadie, pero ya no tenía vuelta atrás. Esa noche no durmió. Se quedó despierto, con el celular en la mano, mirando la pantalla cada rato, sin señal, sin noticias de Mariana. A las 6 se metió a bañar. A las 7 ya estaba en el estacionamiento del edificio donde trabajaba. A las 8 en punto, Lorena entró. Vestía de negro, lentes oscuros, maquillaje impecable, como si nada hubiera pasado, como si no llevara en la espalda una lista entera de decisiones sucias. Entró a su oficina sin saludar. Se sentó, lo miró con una sonrisa. Aquí estoy. ¿Y bien? Fernando le puso el video en la mesa sin decir nada. Ella miró la pantalla, y en cuanto apareció su imagen con la mujer del coche blanco, parpadeó. Luego cambió la cara. No tienes nada. Lo tengo todo. Es solo una plática. No prueba nada. La policía lo verá diferente. Y tú también, cuando te llamen a declarar. Lorena cruzó los brazos. ¿Qué quieres? Que te entregues, que digas la verdad, que te dejes de hacer la víctima. ¿Y si no lo hago? Entonces el resto lo hará por ti. Lorena se rió bajito. Siempre tan noble, tan héroe. Creí que habías madurado. Fernando se acercó más. ¿Y tú crees que esto se va a quedar así? ¿Después de lo que le hiciste a Renata? ¿Después de todo lo que ocultaste? Renata está bien. No le hice daño. Solo quería que se asustara un poco. Que tú vieras lo que podrías perder si tomabas decisiones sin pensar. ¿Tú crees que eso es normal? ¿Mandar a alguien a recogerla y que se pierda en la calle? No fue así. Ella se bajó sola. Nadie le dijo que huyera. Tenía miedo. Tenía 8 años y pensó que la estaban secuestrando. Lorena ya no sabía qué cara poner. Todo se me fue de las manos y ahora va a tener consecuencias. ¿Y qué hay de lo tuyo, Fernando? ¿Crees que nadie sabe lo que tú hiciste con las cuentas de la empresa? Fernando frunció el ceño. ¿De qué hablas? Tú sabrás. Pero te aseguro que si me hundes, tú no sales limpio. Se hizo un silencio largo. ¿Me estás chantajeando? No, solo estoy recordándote que aquí nadie es tan inocente. Fernando la miró con rabia. Ya no era la misma mujer que había admirado hace años. Ya no quedaba nada, solo alguien capaz de cualquier cosa. Se levantó. Nos vemos en la policía. Lorena no se movió, solo sonrió con frialdad. Fernando salió de la oficina, bajó por las escaleras y se metió al coche. No podía creerlo. Y entonces le entró una llamada. Número desconocido. Contestó. ¿Fernando Valdés? Sí. Encontramos el coche blanco abandonado, con una libreta dentro, con dibujos, de una niña. Fernando sintió que se le detuvo el corazón. ¿Dónde? En el norte de la ciudad, cerca de unas bodegas. Lo estamos asegurando. Necesitamos que venga. Voy para allá. Arrancó el coche y aceleró. Mientras manejaba, pensó en Mariana, en los niños, en todo lo que podía pasar si no lo detenía a tiempo. Y por primera vez, sintió que estaba haciendo algo que sí tenía sentido, aunque fuera una decisión peligrosa, aunque lo cambiara todo. Fernando llegó a las oficinas de las bodegas sin perder tiempo. Era un lugar feo, polvoriento, con edificios grises y sin letreros, como si nadie quisiera llamar la atención ahí. Al fondo, detrás de un portón medio oxidado, estaba el coche blanco, abierto, abandonado. La policía ya estaba revisando. Uno de los oficiales se le acercó.
¿Usted es Fernando Valdés? Sí. Esto estaba en el asiento de 1900 en España. Atrás. Lo queremos para registro, pero pensamos que tal vez le diría algo. Le dieron una libreta verde con la portada llena de stickers medio despegados. Fernando la agarró con cuidado. La abrió. En la primera hoja había un dibujo que lo dejó mudo. Renata, Mariana y Samuel juntos en una casa chiquita. Y él, otra vez, afuera, como en el primer dibujo. Más atrás, había frases cortas escritas con letra de niña. Cosas como, no quiero volver al coche, o, me dio miedo la señora del perfume. ¿Esto lo escribió ella? Parece que sí. O alguien con su edad. Lo vamos a analizar. Fernando apretó los dientes. Esto prueba que Lorena sabía todo, que estuvo detrás. El oficial lo miró serio. Aún así, necesitamos algo más fuerte si quiere que la arresten de inmediato. Hasta ahora esto es indicio, no confesión. Fernando se quedó callado. Lo sabía. No bastaba. Tenía que ir más allá. Salió del lugar directo a su coche. Iba furioso, no con el oficial, sino con el sistema. Iba rumbo a la oficina cuando sonó su celular. Esta vez sí entró la señal. Era un mensaje de Mariana. «Todo bien acá. ¿Cómo va todo?», le respondió. «Estoy a punto de moverme contra ella. Te escribo cuando esté hecho». Antes de llegar a su oficina, se desvió. No podía dejar eso suelto. Fue directo con su contador de confianza. Un hombre gordo, serio, que trabajaba con él desde hacía años, pero que siempre se mantenía neutral. ¿Puedes revisar todos los movimientos de la empresa desde hace 6 meses? Especialmente las IMEN. Transferencias grandes. Y quiero saber si Lorena firmó o autorizó cosas que no están en los libros. El contador lo miró raro. ¿Por qué? Porque creo que está robando. Y si encuentro eso, va a caer por eso antes que por lo de mi hija. El contador asintió y se metió de lleno en la computadora. Fernando caminaba de un lado a otro como león enjaulado. No podía más. Necesitaba una salida ya. Pasaron casi 2 horas hasta que el contador habló. «Fernando, esto no es cualquier cosa. ¿Qué encontraste? Hay transferencias a cuentas en Panamá, a nombre de empresas fantasmas. Algunas de esas salieron firmadas por ti». Fernando lo miró, confundido. «¿Por mí? Sí, pero no fuiste tú». Le mostró la pantalla. Una firma digital que era igualita a la de Fernando, pero con un detalle distinto en la inclinación. Falsificada. ¿Quién hizo esto? El contador bajó la voz. Todo sale desde la cuenta de Lorena. Las órdenes se dieron desde su computadora. Y aquí hay algo más. Abrió otro archivo. Lorena creó una sociedad nueva hace 3 meses y usó el nombre de tu hija como una de las representantes legales. Fernando se quedó helado. ¿Qué? Sí, Renata Valdés aparece como firmante. Obviamente falsa, pero lo hizo. Fernando sintió cómo se le subía la sangre a la cabeza. ¿Puedes imprimir todo esto? Cada hoja, cada firma, cada cuenta. Claro, pero ten cuidado. Si esto llega a sus manos antes de que lo uses bien, puede hacer mucho daño. Lorena es lista. Tiene abogados, tiene contactos. Ya no me importa. Esto ya no es solo mi hija. Esto es mi nombre, mi vida, mi familia. Agarró las hojas, las metió en un sobre grande y salió. Antes de volver a su oficina, recibió una llamada desconocida. Contestó sin pensar. ¿Fernando? Era la voz de Lorena. ¿Qué quieres? Me enteré que estuviste en las bodegas. Supongo que ya viste el coche. Supongo que ya viste la libreta. ¿Me estás espiando? Estoy cuidando mis intereses. Pero me duele que no me hayas dado la oportunidad de explicarte bien. ¿Qué vas a decirme? ¿Que también eres inocente en lo de las cuentas en Panamá? ¿En lo de las firmas falsas? ¿En lo de usar el nombre de mi hija para lavar dinero? Silencio. Ya no puedes negar nada, Lorena. Todo está documentado. Todo. Te van a investigar. Y vas a caer. Con todo. ¿Estás seguro de eso? ¿De qué hablas? Porque si yo caigo, no me voy sola. Fernando se detuvo en seco. ¿Qué estás diciendo? Tengo pruebas. Conversaciones tuyas con proveedores, tratos fuera de contrato, pagos en efectivo que tú firmaste. Tal vez no eran ilegales, pero se pueden ver mal. Muy mal. ¿Estás dispuesto a que eso salga? Fernando se quedó quieto. Por un momento, dudó. No me vas a detener. No necesito detenerte. Solo tengo que esperar a que tú te hundas solo. A veces el que cree tener todo es el que más rápido cae. Fernando colgó sin decir más. Se metió a su coche. Abrió el sobre con los documentos. Los miró otra vez. Cada hoja era una bomba, pero sabía que tenía que moverse ya. Regresó a su oficina y mandó todo al abogado. Él se encargaría de hacer la denuncia formal. Antes de terminar el día, recibió un mensaje. La denuncia fue aceptada.
La investigación arranca esta semana. Puede haber citatorio para Lorena en las próximas 72 horas. Fernando respiró hondo. No era una victoria. Aún no. Pero era el paso que necesitaba. Miró la hora. Ya era tarde. Quería llamar a Mariana, contarle todo, pero no tenía señal. Entonces, en ese mismo instante, un número privado lo llamó. Contestó. ¿Sí? La voz del otro lado era seca, fría. Tu hija no está tan lejos como crees, y si quieres verla viva, deja de hacer lo que estás haciendo. Fernando se paralizó. ¿Quién eres? Pero ya habían colgado. Y ahí, Fernando supo que esto se estaba saliendo del control. Eran las 8 de la noche y en la cabaña todo estaba en silencio. Mariana acababa de acostar a Samuel y a Renata. Les había leído un cuento inventado, como hacía siempre que los niños no podían dormir. Uno con perros que hablaban y una niña que construía una casa en la luna. Renata había sonreído apenas, pero se quedó dormida rápido, abrazando su almohada. Mariana salió del cuarto con cuidado, apagó la luz y se fue a la cocina a lavar unos trastes. Todo parecía tranquilo, pero algo por dentro le decía que no bajara la guardia. Había estado así todo el día, con la sensación de que algo iba a pasar, como cuando sientes que alguien te observa, aunque no haya nadie, como una presión en el pecho. Caminó hasta el porche para revisar la puerta. Todo cerrado, silencio total, pero en el bosque, entre los árboles, alguien caminaba lento, sin hacer ruido. Un hombre con gorra, ropa negra y una mochila colgada al hombro. Había estado vigilando la cabaña desde hacía horas. Sabía que Fernando no estaba. Sabía que solo estaban Mariana y los niños. Y ya tenía el plan claro. A unos metros de la cabaña se agachó. Sacó de la mochila un frasco pequeño con una sustancia en gel y una linterna diminuta. Revisó su celular. El mensaje decía: «Solo entra, sácala y vete. Rápido. Que no vean tu cara». Mariana seguía en la cocina cuando algo sonó. Un clic. Como si alguien hubiera pisado una rama seca. Se quedó quieta. No respiró. Luego caminó hacia la ventana del cuarto. Corrió apenas la cortina. Nada. O eso parecía. Volvió a la cocina. Tomó el cuchillo más grande que tenía y se lo guardó bajo el suéter. No era por paranoia. Era instinto. No podía fallar. Afuera, el hombre ya estaba en la parte trasera de la cabaña. Sabía que la cerradura de la ventanita del baño era vieja. Solo necesitaba levantarla con una navaja. Tardó menos de 1 minuto. Dentro, Mariana escuchó el ruido leve de la madera cediendo. No lo dudó. Corrió directo al cuarto de los niños. Renata seguía dormida, pero Samuel se había incorporado, como si lo hubiera sentido. «¿Qué pasa, ma?» «Shh, no hables. Quédate aquí. No te muevas». Mariana cerró la puerta por dentro. Le puso una silla atravesada y apagó la luz. «Renata», susurró. «Despierta, mi amor». La niña se movió. Abrió los ojos despacio. «¿Qué pasa?» «Alguien entró. No hagas ruido». Renata se sentó en la cama con los ojos bien abiertos. Mariana se arrodilló frente a ellos. «Escúchenme. Si pasa algo, si alguien entra, corren al baño y se encierran». ¿Me entendieron? Ambos asintieron. Afuera, el hombre ya estaba dentro. Revisaba la sala con una linterna pequeña. No hacía ruido. No tocaba nada. Solo avanzaba. Su objetivo estaba claro. La niña. Caminó hacia el pasillo. Se detuvo frente a la puerta cerrada. Pegó la oreja. Silencio. Del otro lado, Mariana respiraba apenas. El cuchillo en la mano, firme. Sabía que tenía que protegerlos. Como fuera. El tipo empujó la puerta. No cedió. Entonces la pateó. ¡Pum! La silla se movió. Mariana se paró de golpe. Renata gritó. Samuel se tapó los oídos. «¿Quién eres?», gritó Mariana. El tipo no respondió. Empujó otra vez. La puerta crujió. Otra patada más y la silla cayó al suelo. Mariana se lanzó hacia la puerta. Clavó el cuchillo en la rendija, solo para trabarla un poco más. «Váyanse, al baño, ya». Renata y Samuel corrieron. Cerraron la puerta del baño. Se encerraron con seguro. Mariana se quedó en medio del cuarto, el cuchillo en alto. El hombre empujó con fuerza y logró entrar. Mariana gritó. El tipo le aventó un objeto, como una bolsa de tela. Ella la esquivó. Se le fue encima. Forcejearon. Mariana lo arañó. Le dio un rodillazo. Pero el tipo era fuerte. Ella gritaba sin parar. El tipo la empujó contra la pared, pero no. Quiso seguir golpeándola. Solo intentó abrir la puerta del baño. «Renata, no salgas, no salgas». Desde adentro, los niños lloraban. El tipo pateó la puerta, pero era más sólida. No cedía. Mariana lo atacó otra vez. Esta vez sí le dio con el cuchillo, en el brazo.
El tipo gritó y retrocedió. Se tocó la herida. Vio sangre. Entonces corrió. Salió por donde había entrado. Cruzó el patio. Se metió al bosque. Desapareció. Mariana se quedó parada, temblando, el cuchillo lleno de sangre. No sabía si llorar o desmayarse. Tocó la puerta del baño. Ya se fue. Ya se fue. Renata abrió primero. Tenía la cara mojada de lágrimas. ¿Estás bien, Mariana? Sí, solo me raspé. Pero ustedes están bien, ¿verdad? Samuel asintió con la cabeza. Mariana los abrazó con fuerza. No se van a llevar a nadie. Se los juro, nunca más. Se quedaron así unos minutos, respirando fuerte, con el corazón acelerado. Después, Mariana se levantó, fue a buscar el celular. Milagrosamente, había una rayita de señal. Marcó a Fernando. Sonó una vez. Luego entró la llamada. ¿Fernando? Mariana, ¿estás bien? Entraron. Alguien intentó llevarse a Renata. La reconoció. Fue directo por ella. Estoy segura. Fernando se quedó callado unos segundos. Luego dijo, voy para allá. Ya mismo. No, ya se fue. Pero tenemos que movernos. Hoy, esta noche. ¿Estás segura? Sí, no podemos quedarnos aquí. Ya saben dónde estamos. Fernando pensó. Su voz cambió. Te voy a mandar a alguien. De confianza. En 1 hora. Espéralo. No te muevas. Sola. Mariana aceptó. Colgó. Volvió con los niños. Los abrazó de nuevo. Ya pasó. Pero ahora sí vamos a hacer las cosas diferentes. Ya no más esconderse. Ya no más miedo. En el bosque, lejos de ahí, el hombre con el brazo herido se subió a una camioneta blanca. Marcó un número. Fallé. Del otro lado, la voz de Lorena se escuchaba más fría que nunca. Entonces prepárate, porque ahora sí, vamos a hacerlo a mi manera. Lorena estaba sentada en la misma sala donde días antes había tomado vino y fingido calma, pero ahora no tenía copa ni maquillaje ni peinado perfecto. Llevaba una sudadera vieja, la cara sin arreglar y las manos temblorosas de tanto apretar el celular. La llamada que acababa de recibir del tipo al que había mandado fue clara. Fallé. Esa palabra le retumbaba en la cabeza como martillo. Se paró. Caminó de un lado a otro de la sala. No podía seguir improvisando. Todo se le estaba saliendo de las manos. Y cuando las cosas se salían de control, Lorena no se rendía. Se volvía más peligrosa. Agarró su agenda. La abrió en una página que tenía subrayada en rojo. Ahí había nombres, códigos, direcciones. Era una red que había armado durante años. Gente que le debía favores. Gente con la que había hecho negocios sucios cuando Fernando no veía. Sabía que, si todo salía a la luz, iba a perderlo todo. El dinero, la empresa, su libertad. Pero también sabía algo más. Si Fernando se enteraba del último secreto que había guardado, no solo la odiaría, la destruiría. Marcó un número. Habla Lorena. Ya sabes quién soy. Necesito que actives la opción N8. Sí, ya. No hay marcha atrás. Colgó. Luego se sirvió un trago fuerte y lo tomó de golpe. Después se miró en el espejo y murmuró. Tú lo provocaste, Fernando. Tú elegiste a esa mujer. Y ahora vas a entender que nadie me deja a un lado así. A la cabaña llegó, como prometió Fernando, un viejo amigo suyo llamado Toño. Era un tipo grande, moreno, con voz ronca y cara de que ya había visto muchas cosas feas. Llevaba una camioneta gris sin placas visibles y una pistola en la cintura. ¿Tú eres Mariana?, preguntó al bajarse del vehículo. Sí, Fernando me mandó. Vamos a movernos ya. ¿Dónde están los otros? En puntos de salida. Él no quiso que te dijera mucho por teléfono, pero ya está todo listo. Solo hay que llevar a los niños al punto de reunión y de ahí él se encarga del resto. Mariana lo miró de arriba a abajo. No confiaba fácil, pero algo en los ojos del tipo la hizo sentir que no era cualquier cosa. Asintió. Dame 5 minutos. Fue por Renata y Samuel. Les puso chamarras, mochilas pequeñas y los subió a la camioneta. Los niños iban callados. Ya sabían que no era un paseo. Mariana se subió al asiento de adelante. Toño encendió el motor. No te preocupes, señora. Nadie va a volver a ponerles un dedo encima. Y arrancaron. Mientras tanto, en un edificio del otro lado de la ciudad, Lorena estaba con un abogado. Era un tipo de traje gris, delgado, con cara de serpiente. Estaban firmando documentos, varios. Y al final, Lorena puso su firma en una hoja que decía Transferencia de propiedad temporal, Inmuebles Valdés S.A. ¿Está segura de esto?, preguntó el abogado. Sí, es solo por unos días. En cuanto salga de esto, lo revierto. Sabe que esto puede parecer una maniobra extraña, ¿verdad? Claro, pero no hay otra forma de proteger lo que es mío. Si Fernando mete una denuncia por lavado,
Necesito tener todo a nombre de otro. El abogado guardó las copias. Entonces lo que sigue. Es la parte 2. Lorena lo miró. Ya está en camino. A media carretera, Mariana notó que Toño tomaba una ruta rara, un camino de terracería que se alejaba de todo. ¿A dónde vamos? Un atajo, para evitar cámaras. Fernando lo pidió. ¿Seguro? Toño no la miró. ¿Por qué? Porque no me dijiste el destino. Y eso no me cuadra. Toño suspiró. Te voy a ser honesto. Fernando no quería que te lo dijera, pero me lo pidió como última opción. Si las cosas se ponían feas, tenía que llevarte a la casa segura. Es un lugar donde nadie puede encontrarlos. Mariana se quedó pensando. ¿Y por qué no lo dijo él? Porque no sabía si tú ibas a aceptar. Pero me dio esta carta. Para ti. Solo si preguntabas. Le dio un sobre sellado. Mariana lo agarró, lo miró unos segundos y lo abrió. Reconoció la letra de Fernando. Mariana, si estás leyendo esto, es porque ya no confío en nadie más que en ti. Si no pude llamarte, si algo salió mal, sigue a Toño. Él sabe a dónde llevarlos. Cuida a los niños. Cuida a Samuel. Renata, yo los voy a encontrar. Solo necesito tiempo. Perdón por todo lo que no te dije. Y gracias por no soltarme. F. Mariana cerró la carta. Sintió un nudo en la garganta. Está bien, dijo. Vamos. Toño aceleró. En ese momento, Fernando seguía en su oficina, recibiendo la notificación de que Lorena había hecho movimientos sospechosos de propiedad, traspasos, cuentas, movimientos bancarios. Pero lo que más le llamó la atención fue un archivo adjunto que su abogado le mandó sin mucha explicación. Era un documento firmado por Lorena, hacía años, donde se autorizaba la creación de una cuenta a nombre de Renata Valdés del Valle. No era por la empresa, era personal, y en esa cuenta había dinero, mucho dinero, más de 5 millones de pesos. Fernando leyó y releía el archivo. ¿Qué es esto?, llamó a su abogado. ¿Dónde salió esto? Lo rastreamos desde la denuncia de lavado. Está ligada a una cuenta vieja, abierta por Lorena en 2016, todo a nombre de tu hija, sin tu permiso, sin tu firma. Fernando no lo podía creer. ¿Y el dinero? Ya no está. Se transfirió en 3 partes, y la última fue hace 2 semanas. Fernando colgó. Le temblaban las manos. Marcó a Mariana. No entraba la llamada. Marcó a Toño. Apagado. Y ahí, en ese segundo, Fernando sintió el vacío en el pecho. Algo no iba bien. Algo estaba pasando y él ya no lo controlaba. Mientras tanto, Mariana miraba por la ventana de la camioneta. El bosque era espeso. No había señal. No había casas. No había nadie. ¿Falta? ¿Mucho? Toño no respondió. Solo aceleró. Samuel se quedó dormido. Renata miraba a su mamá sin decir palabra. Y entonces Mariana supo. No iban a donde Fernando le había dicho. Esto era otra cosa. Esto era un plan que no venía de él. Esto venía de alguien más. Y ya no estaban escapando. Estaban cayendo en una trampa. Fernando estaba fuera de sí. Había intentado llamar a Mariana 5 veces, a Toño otras tantas, y nada. Ni una señal, ni un mensaje. El celular de Mariana sonaba apagado. El de Toño directamente no conectaba. No era normal. No después de todo lo que habían pasado. No después de la carta. Se paró en medio de la oficina con el celular en la mano, apretándolo como si al hacerlo fuera a aparecer una respuesta. Tenía que hacer algo. No podía quedarse esperando. Salió corriendo, sin siquiera cerrar la puerta. Bajó al estacionamiento, subió a su camioneta y arrancó sin pensar. Marcó al abogado. Le pidió rastrear a Lorena, ubicar sus movimientos, sus llamadas, cualquier cosa. Luego, llamó al comandante Vargas. Le explicó todo, sin ocultar nada. La voz del comandante fue directa. Si Mariana está con ese hombre y no responde, puede estar en peligro. ¿Tienes ubicación? No, no dejaron dirección. Él la iba a llevar a una casa segura. ¿Y tú se la diste? No, él ya sabía a dónde ir. Pero algo está mal. Voy a activar un rastreo. ¿Tienes la placa de la camioneta? Fernando buscó en el archivo que Toño le había mandado cuando aceptó la misión. Ahí estaba, una foto vieja, pero con los datos visibles. Mandó todo por mensaje. Dame 30 minutos. Si hay movimiento, lo vamos a encontrar. Fernando cortó. Apretó el volante. Quería gritar, golpear algo, pero no lo hizo. Solo respiró hondo y mantuvo los ojos en la carretera. Se dirigió a una zona más abierta, donde pudiera tener mejor señal. Lo necesitaba para cualquier aviso, para cualquier pista. En la camioneta, Mariana no decía nada, pero por dentro hervía. Toño no hablaba, manejaba firme, sin desvíos, sin distracciones. Ella lo miraba de reojo,
Sabía que algo no estaba bien. Las cosas que decía no coincidían con lo que Fernando le había escrito en la carta. El tono, la actitud, todo era distinto. Abrió su bolso con cuidado. Buscó su celular. Seguía sin señal. Pero había otra cosa. Un pequeño GPS que Fernando le había dado semanas antes, por si algo salía mal. Nunca lo había usado. Estaba envuelto en un pañuelo. Lo sacó, presionó el botón y lo escondió bajo el asiento de Samuel. Miró por la ventana. Árboles, tierra, más árboles. Nada que indicara una ciudad, una casa, ni una carretera principal. ¿Cuánto falta?, preguntó con voz firme. Poco, dijo Toño sin mirarla. ¿A dónde exactamente vamos? Al lugar que Fernando preparó. Todo está bien, señora. Relájese. Pero Mariana no se relajó. Al contrario, sacó un lápiz del bolsillo. Lo apretó como si fuera un arma. No iba a esperar a que pasara algo. No esta vez. En el centro de monitoreo, el comandante Vargas revisaba las cámaras de tránsito. La camioneta apareció en una grabación a las 6 de la tarde, saliendo por un camino rural, lejos de las rutas usuales. Otra cámara la detectó a las 7, en un cruce sin señalización. Luego, nada. Se desvió de las rutas principales. Está yendo hacia zonas sin cobertura. Eso no estaba en el plan. Le dijo al oficial que estaba con él. Marcó a Fernando. Ya tenemos ubicación. Van hacia el norte. Pero no hay señal. Vamos a seguir buscando. Tú prepárate para moverte. Fernando colgó y aceleró. Se dirigió hacia la salida de la ciudad, con el corazón golpeando duro. Iba a encontrarlos. Lo iba a hacer como fuera. Mariana miró el reloj del tablero. Llevaban más de 1 hora en esa zona. Nada cambiaba. El camino se hacía más estrecho. Toño frenó un poco. Bajó la velocidad. Luego se detuvo. ¿Por qué paramos?, preguntó Mariana, lista para cualquier cosa. Toño miró hacia el bosque. Voy a revisar que el camino esté libre. A veces hay ramas, piedras. Bajó. Mariana lo vio alejarse unos pasos. Fue el momento exacto. Se giró a Renata. «Abre tu cinturón». «Ya». Renata obedeció. Mariana hizo lo mismo con Samuel. Los bajó rápido por la puerta trasera y los metió entre unos matorrales a un costado del camino. «Quédense agachados. No hagan ruido. Pase lo que pase. No se muevan». Toño giró la cabeza y la vio. Mariana no esperó. Le aventó una piedra directo a la cara. Le pegó en el hombro. Él soltó un grito. «¿Qué haces? ¿A dónde los llevas? Ya cállate. Regresa al coche». Toño sacó un cuchillo, pequeño del pantalón. Mariana lo miró con rabia. No era la primera vez que se enfrentaba a algo así. No después de todo lo que había vivido. No después de criar sola a Samuel. Corrió hacia el bosque. Lo alejó de los niños. Toño la siguió, furioso. «Te dije que te quedaras en el coche. Y yo te dije que no te creo nada», forcejearon. Mariana lo empujó contra un árbol. Toño se sacudió y trató de agarrarla. Pero en ese momento se escuchó un ruido fuerte. Una camioneta. Fernando salió del camino, de tierra a toda velocidad. Vio a Mariana. Vio a Toño. Frenó. Se bajó. «Aléjate de ella». Toño se giró. Vio a Fernando con los ojos encendidos. «No te metas, Fernando. Ya no estás en control. ¿Dónde están los niños?» «Están bien. Solo necesito que ella se calle. Tú no entiendes. No se trata solo de ti. Lorena quiere que desaparezca. Ya no puedes detenerlo». «Sí puedo». Toño dudó. Miró a Fernando. Luego a Mariana. «Esto no es personal», dijo. «Claro que lo es», gritó Mariana. Fernando lo encaró. Estaban a punto de pelear. Pero entonces, del bosque, salió Renata corriendo. «Papá». Fernando la vio y su corazón estalló. La abrazó. Mariana agarró a Samuel que venía detrás, llorando. Toño retrocedió. «Ya no importa. Igual esto se va a acabar para todos ustedes». Y escapó corriendo entre los árboles. Fernando quiso seguirlo, pero Mariana lo detuvo. «No, quédate. Ya estamos juntos». Fernando la miró. Abrazó a los tres. Y en ese momento, en medio del bosque, entre tierra y hojas, entendieron algo, sin decirlo. La verdadera búsqueda no había sido solo para encontrar a Renata, era para volver a estar juntos. Y eso, aunque todavía faltaba mucho, ya estaba empezando a pasar. Fernando manejaba de regreso con el corazón lleno de cosas. Iba con una mano en el volante y la otra sujetando la de Mariana, sin soltarla. Renata dormía en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el hombro de Samuel, que también había cerrado los ojos. Ninguno de los dos decía nada, pero en su silencio se notaba la paz de haber salido del miedo. La camioneta avanzaba por un camino más seguro, más cerca de la ciudad.
Fernando tenía claro que no podía esconderlos más. Lorena había llegado demasiado lejos. Ya no se trataba solo de una amenaza. Había puesto en peligro la vida de su hija. Eso no se perdona. Eso no se deja pasar. Mariana le apretó la mano. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a encontrar todo lo que ella ha escondido. Lo que tú y yo no sabíamos. Lo que ella se encargó de tapar. ¿Estás hablando de la empresa? Sí. Y de algo más. Hay una cuenta a nombre de Renata, con dinero que no sé de dónde salió. Eso no es cualquier cosa. Es lavado. Es algo que podría meterla en la cárcel. Pero necesito pruebas sólidas. Mariana asintió sin decir nada. Lo miró con esos ojos que no decían, te entiendo, sino, estoy contigo. Cuando llegaron a una casa que Fernando había usado años atrás como oficina personal, él se bajó primero. Era un lugar viejo, con muebles cubiertos de polvo, pero seguro. Ahí nadie los buscaría. Ayudó a bajar a los niños, los acostó en un sofá con mantas, y después se encerró en el cuarto de arriba con Mariana. Llevaba una caja de papeles. Ahí dentro estaba todo lo que había recuperado del despacho de Lorena cuando ella no estaba. Contratos viejos, copias de correos, papeles sin firmar. Sacó uno en especial. Este documento lo firmó ella, pero lo registró como si tú y yo estuviéramos de acuerdo. Mira la fecha. Mariana lo tomó. Era del mismo mes en que Renata había nacido. ¿Qué es esto? La creación de una empresa fachada. Usó tu nombre de antes, cuando todavía no habías registrado a Samuel, y puso a nuestra hija como socia. Mariana abrió los ojos. Pero eso es ilegal. Por eso te digo que está enterrando cosas desde hace mucho. Esto no empezó hace un mes. Esto viene de años atrás, solo que ahora ya no le está alcanzando para taparlo todo. Mariana se quedó en silencio, mirando ese documento como si fuera una bomba. Fernando se puso a revisar uno por uno los demás. Papeles. Había cheques, transferencias, documentos falsificados. Pero también había algo que no esperaba encontrar. Una carta vieja, escrita a mano, dirigida a su padre. Estaba arrugada, pero se leía claro. Papá, ya hice lo que me pediste. Ella se fue. No te preocupes. Fernando nunca se va a enterar. Lo mantendré alejado de Mariana. Él me necesita para avanzar, y yo no voy a fallar. Fernando la leyó en voz alta, lento, casi sin aire. Mariana lo miraba sin moverse. ¿Quién la escribió? Lorena. Es su letra, su firma, su forma de hablar. Pero eso no es lo peor. Se quedó callado unos segundos. Luego levantó la mirada. Mi papá. Él fue el que empezó todo. ¿Qué? Él le pidió a Lorena que te sacara de mi vida, que hiciera lo necesario. Todo lo que pasó entre nosotros fue por culpa de ellos. Mariana sintió que algo se le rompía por dentro. ¿Tu papá sabía de Samuel? No lo sé, pero por esta carta, parece que sí. Fernando dejó caer el papel sobre la mesa. Caminó por la habitación. Sentía rabia, pero también tristeza. No solo por lo que habían hecho, sino porque nunca lo supo. Porque durante años creyó que Mariana lo había abandonado por decisión propia. Mariana se sentó. Se quedó mirando al piso. Ahora todo tiene sentido. Las llamadas que nunca llegaron. Las cartas que me devolvieron. El trabajo que perdí de un día para otro. Yo pensaba que era el destino. Pero era él, tu padre. Él me borró de tu vida. Fernando se arrodilló frente a ella. Perdóname, por no haberlo visto antes. Por no haber peleado más. Mariana lo abrazó sin decir una palabra. Después de un rato, Fernando se levantó y agarró su celular. Marcó al comandante Vargas. Tengo más pruebas. Esta vez no hay duda. Hay lavado, falsificación y una confesión escrita. Quiero que actúes ya. Dame una hora. Voy con una orden de cateo. Y una más. ¿Cuál? Quiero que también busques a mi padre. Quiero respuestas. El comandante colgó con un simple hecho. Fernando miró a Mariana. Ya no se trata solo de Lorena. Mi papá también tiene que rendir cuentas. Los niños seguían dormidos abajo. Afuera, la noche caía. Pero adentro, todo comenzaba a aclararse. Ya no eran solo dudas. Eran verdades que dolían, pero que al fin estaban saliendo. Y una cosa era clara. La historia que les habían contado estaba incompleta. La verdad, la de verdad, llevaba años enterrada. Fernando no podía quedarse quieto. Después de la llamada con el comandante y de ver esa carta dirigida a su papá, su cabeza era un torbellino. Estaba seguro de que había mucho más detrás de todo eso. Sabía que Lorena había hecho muchas cosas, pero también que su papá no era inocente, y que si alguien más sabía la verdad, ese alguien tenía que hablar ya. Mientras Mariana y los niños descansaban en el piso de arriba, Fernando agarró las llaves del coche.
Iba a ir a la casa de su padre. No iba a esperar órdenes, ni permisos, ni protección. Iba a buscarlo cara a cara. Tenía derecho a saber. Llegó en 20 minutos. Era una casa grande, antigua, con jardineras secas y una puerta de madera que apenas se sostenía. Su papá vivía solo desde que la esposa había muerto años atrás. Un hombre que se había cerrado en sí mismo, que nunca fue muy abierto, que siempre controló todo desde las sombras. Fernando tocó la puerta una vez. Nadie abrió. Tocó más fuerte. Nada. Hasta que al tercer intento, escuchó pasos arrastrándose. Se abrió la puerta apenas. Ahí estaba él, don Julián Valdés, canoso, delgado, con los ojos apagados y una bata de casa, arrugada. ¿Qué haces aquí tan tarde? Necesito hablar contigo. Es urgente. No tengo nada que decirte. Yo sí. Así que hazte a un lado. Don Julián dudó, pero se hizo a un lado. Fernando entró sin pedir permiso. Caminó hasta la sala. Se sentó en el mismo sillón donde había estado tantas veces de niño. Luego sacó la carta y se la aventó sobre la mesa. Explícame esto. Don Julián la vio. Ni siquiera fingió sorpresa. Eso no era para tus ojos. Pues ya lo leí. Y quiero saber si es cierto. ¿Pediste a Lorena que alejara a Mariana de mi vida? Sí. Fernando se quedó helado por un segundo. No esperaba que lo aceptara tan rápido. ¿Por qué? Porque Mariana no era para ti. Porque tú tenías que enfocarte. Porque tenías que dejar de soñar con una vida que no te iba a llevar a ningún lado. ¿Y tú quién eras para decidir eso? Tu padre. El que construyó todo lo que tú ahora tienes. El que te evitó una ruina. Fernando lo miró con rabia. ¿Y sabías de Samuel? Don Julián no respondió. Solo lo miró fijo. ¿Lo sabías? Sí. Lo supe desde que Mariana estaba embarazada. Lo supe todo. Y lo oculté. Fernando se levantó de golpe. Maldito seas. Era mi hijo. Mi primer hijo. ¿Y tú me lo quitaste como si fuera basura? Lo hice por tu bien. No. Lo hiciste por ti. Por tu maldito orgullo. Porque no podías soportar que yo decidiera algo sin tu bendita aprobación. Don Julián apretó los dientes. Pero no se defendió. ¿Y qué hiciste con él? ¿Lo amenazaste? ¿Le pagaste a Mariana para que desapareciera? Le cerré puertas. Eso fue suficiente. Ninguna universidad, ningún trabajo. Nada la sostuvo. Y ella se fue sola. Fernando sentía que todo el cuerpo le temblaba. Le daban ganas de llorar y golpear algo al mismo tiempo. ¿Sabes lo que eso hizo? Me rompiste la vida. Me hiciste vivir en una mentira, pensando que ella me había dejado, pensando que yo no era suficiente. Y aún así saliste adelante. Te hiciste fuerte. No gracias a ti, sino a pesar de ti. Se hizo un silencio espeso. Fernando caminó por la sala. Luego se detuvo frente a su padre. ¿Y ahora qué? ¿También sabías lo de Lorena y el lavado? Lorena hizo sus negocios por su cuenta. Pero tú fuiste el que la metió a mi vida. Sí. Entonces te haces responsable de todo. No, dijo don Julián con firmeza. Yo no obligué a nadie a tomar decisiones. Solo abrí el camino. Fernando lo miró con asco. No eres el hombre que yo respetaba. Eres un cobarde. Tal vez. Pero eres lo que eres por mí. Fernando lo apuntó con el dedo. Te equivocas. Soy lo que soy por todo lo que me negaste. Porque me hiciste crecer con el corazón roto. Don Julián se sentó en su sillón. No dijo más. Como si ya no tuviera nada más que dar. Fernando se fue sin decir adiós. Al salir, llamó a Mariana. ¿Estás bien? Preguntó ella. Sí, ya sé toda la verdad. Lo supo todo. Me lo ocultaron todos estos años. Samuel siempre fue mi hijo. Y mi papá se encargó de quitarme esa parte de la vida. Del otro lado, Mariana no decía nada. Luego suspiró. Ya no. Podemos cambiar lo que pasó. Pero Samuel está aquí. Y tú también. Haz que valga. Fernando subió a la camioneta. Antes de arrancar, se quedó viendo el cielo por unos segundos. Entonces dijo en voz baja, «Te juro que voy a recuperar lo que es mío». Y por primera vez, lo dijo pensando no solo en Renata, sino en Samuel. La madrugada estaba cerrada, el cielo completamente negro y el aire helado. Fernando volvió a la casa donde había dejado a Mariana y los niños. Entró sin hacer ruido, con pasos firmes y el corazón acelerado. Mariana estaba despierta en el sillón, tapada con una cobija, esperándolo sin decir nada. Se miraron. Él se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Ella no preguntó nada, solo lo abrazó fuerte. En ese momento no hacían falta palabras, pero la calma duró poco. A las 4 de la mañana, el celular de Fernando vibró. Era el comandante Vargas. Tenemos la ubicación, todo confirmado. La mujer que ayudó a Lorena, la del coche blanco, vive en una casa en las afueras de Minamisintusita, la ciudad. Hay cámaras,
registros de llamadas, movimientos sospechosos. Ya está todo listo para el operativo. ¿Quieres venir? Fernando se puso de pie al instante. Voy para allá. Colgó y miró a Mariana. Encontraron a la cómplice de Lorena. Van a hacer un operativo. Tengo que estar ahí. ¿Quieres que vaya contigo? No. Quédate con los niños. Solo necesito que estés alerta. Se despidió con un beso rápido. Bajó las escaleras, subió a la camioneta y manejó directo al punto de encuentro. Cuando llegó, había 3 patrullas, 2 camionetas negras sin logos y varios hombres de civil con chalecos antibalas, todos preparados. El comandante le explicó el plan. Iban a entrar por los lados, sin alertar a los vecinos. Nadie sabía cuánta gente estaba adentro, pero había una sospecha muy grande de que Lorena había usado esa casa como refugio, como escondite temporal para mover cosas, documentos, hasta personas. Fernando escuchaba todo con los dientes apretados. Estaba preparado para cualquier cosa. Si Renata no hubiera aparecido ya, pensaría que la tenían ahí, pero ahora lo que quería era otra cosa. Respuestas. Y si esa mujer hablaba, podría derrumbar toda la red de mentiras. El operativo comenzó antes de que amaneciera. Entraron rápido, por la parte trasera. Reventaron la puerta con una palanca. Se escucharon gritos. Fernando entró detrás de ellos, sin arma, pero con los puños cerrados. En la sala había una mujer dormida en el sillón. Era la del video, la misma que había subido a Mima Sesam. Renata al coche blanco. Se despertó de golpe al ver a los policías. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? Policía judicial. No se mueva. La esposaron en segundos. Fernando se acercó. La miró directo a los ojos. ¿Te acuerdas de mí? Ella lo reconoció. Tragó saliva. Yo solo hacía lo que me decían. ¿Quién te pagó? Una mujer, morena, bien vestida, olor fuerte. No me dijo su nombre. ¿Y qué hiciste con la niña? Solo la subí al coche. Me dijeron que la dejara cerca del mercado, que no preguntara. Nada, que después me iban a pagar el resto. Fernando la apretó del brazo. ¿Y qué más hiciste? Nada más. Te lo juro. Ni siquiera la toqué. Estaba llorando. Decía que quería a su papá. Me dio lástima. Por eso la dejé. Me bajé del coche. Fue ella quien se fue corriendo sola. Yo no la seguí. El comandante se la llevó para interrogarla en la camioneta. Fernando quedó solo en la sala. La casa era pequeña, sucia, con cajas amontonadas. Buscó por todos lados. Había documentos en el suelo, recibos de pago, bolsas con dinero en efectivo, todo lo que necesitaban. Subió al segundo piso. En un cuarto chiquito encontró algo que lo detuvo. Una mochila rosada, la de Renata. La agarró. Abrió el cierre. Dentro estaba su collar. Ese collar que él mismo le había dado, igualito al que él llevaba en el cuello. Se quedó unos segundos en silencio. Luego lo guardó en el bolsillo. No dijo nada, pero por dentro algo se le apagó. Saber que el collar había estado ahí, que su hija había pisado esa casa, que estuvo tan cerca de gente que no la cuidó, le removió todo. Cuando bajó, el comandante le hizo señas. «Tenemos todo. Esto la hunde. ¿Y qué sigue? Vamos por Lorena». Fernando asintió. Iban a hacerlo. Por fin. Pero entonces, uno de los agentes se acercó con el celular en la mano. «Señor Valdés, llamada urgente, de parte de la escuela de Samuel». Fernando frunció el ceño. Agarró el teléfono. «¿Hola? Señor Valdés, habla la directora. Es urgente. Uno de nuestros empleados nos dijo que anoche alguien entró a la escuela. No sabemos qué buscaban, pero en la oficina del director dejaron una nota. ¿Qué dice? Solo esto. El niño no debe hablar». Fernando sintió cómo le subía la sangre a la cabeza. «¿Dónde está Samuel? No se preocupe, no vino hoy, pero creemos que esto tiene que ver con usted». Fernando colgó sin decir más. Corrió al comandante. «Van por Samuel. Lorena no ha terminado». Vargas reaccionó rápido. Dio órdenes. Reforzar la seguridad en la casa de Fernando. Revisar escuelas, cámaras, todo. Fernando volvió a su camioneta y llamó a Mariana. «Mariana, escúchame. Ciérrate por dentro. No abras la puerta. Nadie debe entrar. Nadie». «¿Qué pasó?» «Van por Samuel. De nuevo». «¿Cómo lo sabes?» «Porque dejaron una nota. La amenaza ahora es contra él». Mariana bajó a donde estaban los niños. Samuel estaba despierto, en la sala. Lo abrazó fuerte. «¿Todo bien, ma?» «Sí, mi amor. Pero no te separes de mí. Ni un segundo». Fernando pisó el acelerador. Iba a llegar como fuera. Ya no había espacio para errores. La casa donde Mariana estaba se convirtió en el último lugar seguro. Pero Lorena seguía suelta.
y su último movimiento apenas estaba empezando. Fernando llegó a la casa donde estaban Mariana, Renata y Samuel a toda velocidad. No frenó ni esperó que le abrieran. Simplemente empujó la puerta con fuerza y entró. Mariana lo estaba esperando con una silla trancando la entrada, una cuchara de cocina en una mano y el celular en la otra. No tenía armas, pero tenía el instinto encendido. ¿Están bien?, gritó Fernando mientras los ojos le recorrían todo. Samuel salió de la cocina. Renata bajó del cuarto con una cobija encima. Fernando los abrazó a los tres, uno por uno, como si se los pudieran quitar en cualquier momento. «Todo está bien», dijo Mariana, «pero tienes que decirme qué pasa. ¿Quién los está buscando ahora?». Fernando apretó los labios. Lo que menos quería era asustarlos más, pero no podía mentir. «Lorena sigue activa. Dejó una nota en la escuela de Samuel. Quiere silenciarlo. Algo sabe él que ella no quiere que salga». Mariana volteó a ver a su hijo. Él estaba callado, mirando al piso, como si tuviera miedo de decir lo que estaba guardando. «Samuel», dijo Mariana con tono suave, «¿qué es lo que sabes? ¿Viste algo que no me hayas contado?». El niño dudó, tragó saliva y luego soltó la bomba. «Vi a la señora que estaba en el coche blanco, pero no fue solo una vez. Venía a la casa de Lorena antes. Entraba por la cochera. Unas veces se quedaban en el estudio por horas. Y escuché que hablaban de dinero y de alguien que estaba molestando con papeles». Fernando abrió los ojos. Mariana lo miró de inmediato. Ya sabían. Esa mujer no era una simple cómplice. Era la que movía la plata, la que ayudaba a lavar el dinero, la que Lorena usó para no dejar rastro. «¿Escuchaste algún nombre?», preguntó Fernando. Samuel pensó un momento. Dijo algo como Lemus o Lemos. No sé, era raro, pero lo decía con miedo. Fernando se levantó. «Ya está. Eso es lo que faltaba». Marcó al comandante Vargas. Le pasó todo. El dato del niño, el nombre, la relación. «Con eso», dijo Vargas, «ya tenemos cómo presionar al juez. Hoy mismo firmamos la orden para detenerla. En las próximas horas Lorena cae». Fernando colgó y volvió con ellos. Les sonrió. Por primera vez en semanas, tenía esa mirada de alguien que ya ve la meta, pero no iba a quedarse de brazos cruzados esperando que todo lo hiciera la policía. Ese mismo día se fue a la fiscalía a revisar los documentos que tenían contra ella. Había muchas cosas: contratos falsificados, uso de nombres de menores, cuentas en el extranjero, declaraciones manipuladas, y al fondo del expediente, un detalle inesperado: una propiedad que estaba a nombre de una empresa falsa. En esa casa, según un informante anónimo, Lorena se escondía desde que todo estalló. Fernando no esperó. Volvió a marcar a Vargas. «Ya sé dónde está». Una hora después, 3 camionetas negras llegaron a la casa marcada. Tocaron la puerta. Nadie abrió. Tiraron la puerta con un golpe. Entraron. Y ahí estaba ella, sentada en el comedor, con un whisky a medio tomar, y el rostro más cansado que nunca. No dijo nada. Solo los miró y levantó las manos. Ya sabían que vendrían, ¿no? Vargas asintió. «Levántese. Tiene derecho a guardar silencio». Ella se rió. «¿Silencio? Por favor. Ya se dijeron tantas cosas que ni tiene caso». La esposaron, la subieron a la patrulla, y ahí, mientras se la llevaban, vio a Fernando desde la calle. Él no le dijo nada, solo la miró, y por primera vez no había enojo en sus ojos. Había decepción, pura decepción. En la fiscalía, Lorena intentó negociar. Quiso echarle la culpa a otros. Dijo que era víctima, que todo lo hacía por proteger la empresa. Pero los documentos, los testimonios, las grabaciones, los registros bancarios y la confesión parcial de su cómplice la hundieron. No había salida. 3 días después, la audiencia de presentación fue rápida. El juez ordenó prisión preventiva y el fiscal pidió juicio por fraude, lavado de dinero, falsificación de documentos y uso de menores para fines ilegales. Fernando asistió. No habló, solo miró. Cuando Lorena entró esposada a la sala, ya no tenía ese aire de superioridad, ni maquillaje, ni peinado perfecto. Solo una mirada apagada. Cruzaron miradas. Y ahí, ella bajó la cabeza. Fernando salió del lugar sin decir nada a nadie. Afuera lo esperaban Mariana, Renata y Samuel. Se abrazaron, no como alguien que celebra una victoria, sino como quien termina una guerra que no pidió. El proceso apenas comenzaba, pero la justicia ya se había puesto en marcha. Y esta vez, nadie iba a detenerla. Pasaron 6 meses desde el arresto de Lorena. Todo había cambiado, pero no de la noche a la mañana.
Nada se arregló con solo una sentencia. Las heridas seguían ahí, los recuerdos, los silencios incómodos, pero también algo más, la calma. Fernando ya no vivía en la casa de siempre. Había vendido aquella mansión enorme donde todo olía a distancia, a frialdad, a pasado que dolía. Compró una casa más chica, con jardín, con terraza sencilla, con paredes que aún no tenían cuadros pero ya se sentían cálidas. Mariana lo ayudó a decorarla, no con lujo, sino con vida. Puso dibujos de Renata en la nevera, fotos impresas pegadas con cinta en la pared, cojines de colores que no combinaban, pero hacían reír. Renata tenía su propio cuarto. Le habían pintado las paredes de color menta y le pusieron una lámpara de estrellas en el techo. Dormía tranquila, por fin. Samuel compartía habitación con Fernando los primeros días. Luego él mismo pidió tener su espacio. Mariana decoró su cuarto con pósters de fútbol, una repisa para sus libros y una manta con su superhéroe favorito. ¿Y si me voy a dormir a tu cuarto algunas noches?, le preguntó Fernando. ¿Porque me quieres cerca o porque roncas?, respondió Samuel con una sonrisa pícara. Fernando soltó una carcajada. Las dos. La relación entre ellos era nueva. A veces se sentía como cuando conoces a alguien por primera vez y tienes miedo de equivocarte, pero otras veces solo bastaba un gesto, una mirada, un silencio compartido, y ya, estaban conectados. Fernando aún estaba aprendiendo a ser papá de un hijo que no crió, y Samuel aún estaba entendiendo que ese señor que lo abrazaba no era un extraño, sino su papá de verdad. ¿Te puedo decir pa?, le preguntó un día, mientras veían una película. Fernando no contestó enseguida, solo lo miró, se le humedecieron los ojos y le dijo: «Claro que sí, hijo». A partir de ahí, todo fue diferente. Mariana, por su parte, había conseguido un trabajo en una librería. Nada extravagante, solo un turno de medio tiempo vendiendo libros, tomando café y recomendando cuentos a los niños que iban los fines de semana. Se sentía libre, útil, tranquila. Ya no tenía miedo de que alguien llamara a la puerta con malas noticias. Fernando pasaba más tiempo en casa. Había entregado la dirección general de la empresa a una persona de confianza, alguien que no tuviera relación con su padre ni con los círculos de Lorena. Él solo iba cuando era necesario. Ya no quería vivir encerrado en oficinas. Quería estar presente, ver crecer a sus hijos, acompañar a Mariana a hacer el súper o sentarse en el jardín con una taza de café en la mano, sin hablar de nada. Una tarde, Renata llegó de la escuela con una cartulina en la mano. «Hice esto en clase de arte». Se la dio a Fernando. Era un dibujo. Había una casa de fondo, con una niña de vestido azul, un niño con balón, una mujer con trenza larga y un hombre con camisa verde. Todos estaban tomados de la mano, y arriba, un cielo con un sol gigante y la palabra familia escrita con crayón rojo. Fernando la miró y la abrazó fuerte. «Es el mejor dibujo que he visto en mi vida». Renata sonrió. «¿Podemos ponerlo en la pared? Podemos enmarcarlo si quieres». Y así fue. Días después, Mariana se sentó con Fernando en el porche, una noche sin viento, con olor a lluvia y pan tostado. «¿Tú crees que esto dure?», preguntó ella de repente. Fernando se giró. «¿A qué te refieres?». «A esta paz, a esta calma, a nosotros». Fernando la miró a los ojos. «No sé si dure para siempre, pero sí sé que vamos a pelear por mantenerlo». Ella lo abrazó. «¿Y si todo vuelve a complicarse? Entonces lo volveremos a enfrentar, pero esta vez, juntos». Y se quedaron así, en silencio, viendo cómo los niños jugaban en el pasto, cómo la casa empezaba a llenarse de recuerdos nuevos, de sonidos nuevos, de vida de verdad. Esa noche no hubo amenazas, no hubo miedos, solo risa, luces cálidas y una familia intentando escribir su historia desde cero. No era un final feliz de cuento, era mucho mejor. Era un nuevo comienzo, real, imperfecto, pero lleno de amor del bueno, y eso valía más que cualquier final perfecto.